una cosa mía, esto a la gente que me esté viendo, o cada vez me parezco más a Gandalf. Es que las canas van ganando terreno. Hostia, Eres un cruce entre Ancho de Melk y Sean Connery en El nombre de la rosa, todos lo sabemos. hostia, es verdad, es verdad. Bueno, a mí Sean Connery me parece que es un tío que tiene mucho atractivo, ¿eh? O sea que para mí ese es un Hombre, piropo, te lanza literal. un piropo, claro. ¿Me oyes Ese es bien un ahora, piropo. no? Sí, ahora te digo mejor. Es un piropazo. Sean Connery, menudo guapetón. A ver, ¿Y vale, qué? vamos. ¿Cómo estás? ¿Has desarrollado algún superpoder o no? No, no, ¿Trepas por las paredes, los techos, nada, lanzas? tío. No, Ni es que lo... superpoderes ni leches, tío. La verdad que estamos muy mal informados con los cómics de Marvel, tío. El rollo este que te pica una araña y de repente te salen ahí poderes y tal, es toda una falacia brutal. Pero es muy Ah, jodido, puede ser muy jodido una picadura de araña, ¿eh? ya, pero a ver, vamos a ver. Mira, al final tuve que ir al médico y reconozco que me daba vergüenza ir ahí al médico para decirle, oye, no, es que me ha picado una araña. Y el tío ahí como, hostia, ¿sabes? Ahí mirándome, además, justo al lado de los huevos, ¿sabes? Apartando los huevos, mirando el bultito, mirándola esto. ¿Te pica mucho? Sí, me pica mucho. Y nada, todo bien. Me dio antihistamínicos y luego una pomada y ya está. Pero bueno, en fin, yo qué sé. Ahora lo del gato también, para los que no me seguís por Instagram, pues resulta que en mi casa, aparte de que somos tres seres humanos, tenemos a Lennon, el perro, y tenemos a los gatos. Entonces, los gatos son... Yo tenía una gata Sphinx, pero mi hijo, como no podía tener la pareja de gatos Sphinx que tenía en su apartamento en Madrid, me los trajo aquí y me dijo, papá, te bendigo con este gran regalo que es esta pareja de gatos Sphinx. Bueno, el macho, tal cual llegó y se sintió cómodo, aparte de mearse en el sofá, en la cama, en diferentes lugares, ha dejado preñada a las dos gatas, las dos están embarazadas, y la primera ya ha parido, la otra va a parir la semana que viene, y de los cinco que parió, cuatro han muerto, solo queda uno. Entonces ya ahora es como, este no se nos puede morir, ¿sabes? Entonces, esta noche, que te decía antes de conectarnos, que yo no sabía si hacer el directo porque estoy otra vez con alergia y luego encima toda la noche sin pegar ojo, con el gatito me lo he puesto en una caja, todo rodeado de mantitas y tal, y con un biberón con leche de... no sé cómo se dice esto, tío. Leche de gato. Leche en polvo de gato. Pero es que dicho así, parece como que han triturado a un gato, tío. Y te han dejado ahí. Bueno, pues leche en polvo para bebés de gato, vamos a decirlo así mejor. Y Joder. nada, pues estoy toda la noche, cada 2 horas más o menos. Y venga, ahí con el biberón, ¿sabes? Ahí con un ojo medio cerrado y tal. Bueno, en fin, Bueno, que, que... yo soy más de plantas, no, no dan, no, no mole. O pececitos, ¿no? Ahí como... No, no, plantas, solo plantas. Solo plantitas, ya, mejor. La verdad es que sí, es una mejor opción. Bueno, a ver, para la gente que no me ha oído, porque estaba yo ahí a tope con la música de Enric, al que os recomiendo que busquéis. Enric López tiene un álbum que se llama Frágil. Y no me paga por decir esto, ya sé que parece que estoy haciendo ahí un spam como rollo... No, lo hago simplemente porque me gusta y porque a Enric le quiero un montón. Además me parece que está por aquí. Enric, si estás por ahí, un beso, ya sabes que te quiero un montonazo. Y aparte que te felicito que tienes un pedazo de álbum que es una pasada. O sea, que es un currazo que se ha pegado ahí, que le ha quedado muy bien. Vale, luego pondré un poco más. Música de Enric, ya miraré a ver el tema de volúmenes, porque no sé qué ha pasado. Yo lo oía bien, pero igual lo oíais muy fuerte. Y vale, aparte de eso, estaba hablando un poco de lo que es la realidad a la que parece que estamos un poco condenados, toda la gente que hacemos arte. A ver, entre comillas, no es que estemos condenados a que ahora todo el mundo va a tener que hacer NFT o vamos a meternos en artes robóticos ni leches en verso, pero sí que realmente está habiendo mucho movimiento con todo esto. Yo, de hecho, el vídeo que hice del Antart era un poco como un revulsivo porque necesitaba como desconectar y irme al otro lado. Pero claro, es que de repente, yo qué sé, amigos que me pasan cosas por Instagram y me envían cosas como lo que os voy a enseñar ahora.
aquí está. Lolo y Sosaku. Lolo, yo no sé si tú lo conocías, Aleix. Claro, se sale en el documental. Vale, pues Lolo es un chico, no sé si es de Barcelona, de hecho, pero No, él no es de Barcelona, ¿no? Vale. no, diría que es argentino, ¿no? Hostia, es que no lo sé. Yo sé que él estaba muy activo en Barcelona. Cuando Sí, empezó a empezó pegar aquí hace todos los muchos face años. taps con este personaje que era Ujú, como un niño y tal, ujú. eh, fue en Barcelona donde yo más lo vi. Yo no sé si... Sí, sí, aquí es donde realmente empezó a hacer un montón de cosas. No sé si Sí, venía de serie o... eso es. Entonces, ahora hace poco, yo que estoy ahora con esta paranoia de, hostia, tío, que si el NFT, que si la Sofía, que ahora la robot esta, que está haciendo obras de arte que se venden a 600.000 euros y tal, me envían, me envían esto por Instagram. Flipa. Estas piezas, no sé si las has visto. Sí. Pues mira, a ver, espera, voy a poner sonido. Esta es una self-painter, toma ya, ¿no? Como, es que manda huevos, ¿sabes? Esto me Imagínate recuerda... una Me persona recu- que está con una paranoia de que el mundo se acaba para los artistas, tío. Y de repente te envían, oye, mírate esto en Instagram. Y es como... Perdona, ¿qué Esto, decías? esto me recuerda a una chica que se hizo viral hace tiempo que se dedicaba a hacer robots inútiles, ¿no? Hmm, Y era bastante divertido porque inventó un montón de ellos. Uno un despertador que era manotazos y le daba un montón de hostias cuando se levantaba y ese tipo de cosas. Y hmm. juegan un poquillo a ese humor. Vale, perdón por el sonido, no sé si se oye muy fuerte, ¿no? Sí, Vale, sí. vale, pues igual voy a bajarlo. Claro, es que está aquí, lo tengo en el ordenador al máximo, tío, por eso. Lo siento, ¿eh? Para todas aquellas personas que luego me van a llegar demandas, tío, de gente que se ha quedado sorda. Vale, bueno, en fin. Pues veis un poco por dónde van los tiros, ¿no? Es todo obras de este estilo. Esto que parece un Ujú. gato, ¿no? Esto también seguramente es un robot. O yo qué Claro. sé, o un artefacto que pinta. Por ahí acabo de ver a Lolo. Bueno, todo este tipo de obras que Es estamos curioso viendo. que haya un japonés en el dúo, ¿no? Bueno, Sosaku también hace un montón de años que lo conozco. Hmm, Y que produzcan robots, ¿no? O sea, que haya ese componente japonés donde siempre hay un robot, tío. Es brutal. Es sí, brutal, tío. No sé sí. no sé Mira, cómo tío. analizarlo. Algún día lo hablaré con Rafael, a ver qué opina él. Ujú. Pero tienen esto de la robótica como hiperpuesto. Supongo, no sé de quién es la iniciativa de los dos, ¿eh? Porque es una simbiosis brutal la que tienen. Sí. El, Y el sábado, ahora que me hablabas de Rafael López Borrego, supongo que te refieres, sí, de 5:30 a 6, tengo previsto en el Arte Maratón, habrá o sea, voy a tener como diferentes apartados de media hora más o menos. Hay ujú. un apartado que será con él para hablar sobre arte e inteligencia artificial, Ah, ¿vale? qué bien. Entre 5:30 a 6. Lo digo para los Ujú. que ya... O sea, los suyos que quienes queráis, pues estéis toda el maratón y que seáis capaces de empezarlo desde el principio hasta el final, non-stop, aguantando conmigo. Yo me Ostras, pondré... pero si Sí. viene Fernando vas a tener que hacer 24 horas seguidas. Ese comentario lo he oído ya varias veces, ¿eh? Yo Oye, yo voy a encantado. ponerme como un flotadorcito así para la almorrana, tío. Me pondré ahí como... ¿Sabes? Algo así para que no acabe de explotar ahí en directo y tenga que... Salgamos todos salpicados y me marque aquí una pieza a lo Tarantino. Sí, lo de Castro, vamos a ver que... A ver, no, bueno. Ya le he dejado Encantado, o bastante sea, espacio. encantado. 24 horas de maratón con Fernando sería genial. Se podría hacer sin ningún problema, ¿eh? Se podría hacer sin ningún problema. Yo no sé cómo lo hace, pero sí, sí. Mira, hablando de Castro, vamos a ver, si os parece, este extracto de la charla que estaba haciendo sobre Banksy, ya que tú también, Aleix, eres Ujú. bastante experto en tema Banksy. Vamos a ver Bueno, un poco, bueno, que controlas seguidor, también un poco, ¿no? seguidor. Seguidor, vale. Mm, Vamos a ver el rifirrafe este que hubo entre esta persona que estaba entre los espectadores, ¿no? Entre la audiencia ujú. y Fernando Castro, ¿vale? A ver qué os parece.
Entonces, ¿cómo vas a apostar por una cosa que no tienes ni uno? No, es que vale mucho. ¿Perdón? ¿Y por qué? Es un potluck puro y duro. Perdón, tú tenías la palabra. A ver, perdón, un segundo. ¿Se oye bien? Que quiero asegurarme para que no... La Yo lo digo gente... bien. Sí, la gente que nos estáis viendo, ¿se oye bien? A ver si puede alguien dejarlo en el chat para asegurarme de que... a ver. Alguien que dé, por favor, que dé su opinión, su veredicto, para ver si podemos seguir escuchando al gran Fernando Castro y que se oiga bien, que esté bien la calidad de sonido, para no... Vale, sí, perfecto, se oye bien. Gracias, Alquime, gracias, Juan. Vale, perfecto, pues venga, seguimos con la charla con Fernando Castro. Vamos allá. Gracias. Muy interesante lo del Bitcoin, seguro, pero a mí me gustaría hablar de este tema. Ya Después empezamos de ahí, su cañera. última charla, en relación a lo que ha dicho el compañero, que me quedé con su frase de si a alguien le gusta que le robe, entonces que venga a esta exposición. Y teniendo también en cuenta lo que he hablado antes de lo del robo galerístico y teniendo en cuenta hasta qué punto esta institución también podría ser cómplice de ese robo galerístico cuando hablamos de piezas sustraídas del espacio urbano que el artista no autoriza porque él está en desacuerdo. Pero aparte de eso ya, cuando lo han presentado han dicho que a lo mejor dará que reír. Yo posiblemente tenga un sentido del humor diferente al suyo. Creo que hemos estado 1 hora y media o más de conversación, ¿no?, en el que usted ha soltado un montón de referencias de estudiosos y de artistas muy interesantes, pero que en muchas ocasiones eran pinceladas en relación con el tema, o lo que en hablar popular se llama aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid. Además de eso, usted estaba hablando de ese libro, no sé qué investigación ha tenido sobre el tema, qué cercanía tiene con el entorno de Banksy, qué obras de Banksy ha visitado en realidad. Si usted estuvo en Dismaland no valía más de 10 libras. Yo sí que estuve. Yo estuve 2 veces. Pero, ¿y eso es dinero? Sí, vale más entrar aquí, y eso era un parque de atracciones que podías pasar el día entero. Sí, no, ¿Cuánto pero... costaba Dismaland, caballero? Si es que yo ni recuerdo cuánto pagué, por eso le digo que eran menos de 10 libras. No, o sea, creo... era súper asequible, no era una cuestión de 20 libras siquiera, ¿sabes? Sí, creo que eran 17, pero bueno. Oye, Aleix, ¿tú estuviste en Dismaland? No. No, vale. Tengo algún colega que se fue expresamente, o sea, generó lo de yo le llamo las estrellas Michelin, ¿no? Para cuando uno tiene una estrella Michelin en un restaurante, pues es como que aparece en el mapa de repente. Cuando tiene 2, la gente, si está en la ciudad o en la región, va a verlo, pero si tiene 3, es como un efecto llamada que directamente la gente va a comer al restaurante ese porque tiene 3, ¿no? O sea, y creo que esto de Dismaland generó ese tipo de efecto llamada, ¿no? Donde hay gente que simplemente cogía un avión para ir a el sitio este. Fue bastante bestia, la verdad. Vale, seguimos, ¿eh? A ver qué más. Tenía simplemente curiosidad por ver si había sido... ¿Cuál era No, tu tengo un feedback colega cercano que sí que estuvo, sí. Vale. Ok, seguimos. En el que usted ha soltado un montón de referencias de estudiosos. Ay, perdón. Sí, vale más entrar aquí, y eso era un parque de atracciones que podías pasar el día entero. Sí, no, ¿Cuánto pero... costaba Dismaland, caballero? Si es que yo ni recuerdo cuánto pagué, por eso le digo que eran menos de 10 libras. O sea, era súper asequible, no era una cuestión de 20 libras siquiera, ¿sabes? Sí, creo que eran 17, pero bueno. Menos de 20 libras, menos de lo que vale la entrada aquí, seguro, vamos. Luego, creo que cuando usted está hablando de que Belén, la obra de Belén, es una cagada impresionante, o que la niña con el balón es penoso y lamentable, también me parece como muy gratuito, ¿no? Yo vengo de ser discípula de don Francisco Calvo Serrayer. No me imagino a mi profesor, jamás en la vida, haciendo una sentencia como tal, sobre todo sin justificarla después. Yo difiero. Creo que Belén, el portalito de la ciudad de Belén, es una obra que tiene un montón de contexto y tiene un montón de sentido. Y quizá ahí es cuando usted le patina el inglés. Cuando usted habla de place
como lugar, como marco, más que enmarcamiento, se entiende como contexto. Sí, después de la última, algo ha debido de leer al Suso, se le oye hablar de la teatralización y todo esto. Esto es un concepto que viene del Suso 33. Pueden ustedes visitar gratuitamente en el CEAR de Fuenlabrada la exposición que se vuelve a abrir de la ciudad como arte urbano, interrogación, la ciudad como escenario y todas estas cosas. Pero me parece, uno, que a esta gente que ha venido a saber más del tema les ha debido de dejar bastante vacíos, porque ha hablado de lo que usted sabe, pero de este tema en pinceladas. Segundo, me parece muy injusto que usted hable de la labor social de Banksy en los comentarios a la pregunta de mi compañero. Ha estado 1 hora y media hablando de él y no ha podido mencionar eso en ningún momento. No tiene validez. El contexto performático es la base. Pero es que, claro, si hablamos de una persona que no sabe escribir graffiti, que se pone con 2 Fs, ni graffiti ni tal, que nosotros diferenciamos entre pintada, graffiti, street art y arte urbano. Esa fue mi tesina del 2004. Estamos en el 2021. Vale que no la publiqué, pero vamos, que utilizar los términos con corrección es importante. Si quiere dar una imagen de un artista, por favor, incluyas todas sus partes, no las saque en comentarios. Tercero, implíquese. ¿Realmente quiere hacer referencias? Perfecto. Dele su tiempo, profundice. Pero no se dedique a... Es como un trilero del lenguaje. Pone un montón de referencias en la mesa y un montón de términos, pero realmente los está pasando de pincelada. Me parece que es una falta de respeto al artista, pero me parece que también es una falta de respeto a nosotros, que hemos venido a escucharle. Sobre todo a esta gente que todavía está estudiando, porque yo ya me he quitado. No sé, ¿hasta qué punto cree usted que estas afirmaciones de cagada impresionante son justas? ¿Hasta qué punto cree usted que esto es coherente? ¿Y hasta qué punto usted cree que esto se podría haber hecho mejor? Bueno, lo podrías haber hecho mejor tú, indudablemente, porque creo que te reivindicas para hacerlo tú, pero tienes la mala suerte que me lo encargaron a mí. Pero también es bastante curioso el uso que haces del nosotros o del colectivo, ¿no? Que te presentas como portavoz del colectivo de gente que está escuchando una conferencia, que es algo que creo que es bastante interesante que te lo hagas mirar, ¿no? En el sentido que tú das tu opinión que me parece sencillamente, pues, bueno, autocelebratoria, remites a una tesina tuya que no has publicado, entonces se supone que yo tengo que hacer una investigación de un libro que ni siquiera está publicado, ¿no? Que tendré que buscar... Sí, no, así he intervenido, si me permite este contexto. Por otro lado, haces toda una especie de juicios de valor o de descalificación diciendo, bueno, me llamas y me encanta que me llames un trilero, el mejor de mis amigos era un trilero, que era Juan Muñoz, que todos son pinceladas, no me dedico a la pincelada, que son referencias que no tienen utilidad, que el concepto de teatralización lo tomo de Suso, no, de Michael Fried. ¿O crees que Suso inventó el concepto de teatralización? No, es un concepto que sacó Michael Fried, sí, no vuelvas los ojos del revés, presta un poco de atención. Igual que me has pedido a mí que preste atención, presta atención. También dices que te gustaría que diera esta conferencia Calvo Serra ayer, del que yo fui muy... sí, o que no la daría así tu profesor Calvo Serra ayer. Bueno, pues un homenaje a Calvo Serra ayer, al que yo le tengo gran respeto y del que fui gran amigo. Pero evidentemente Calvo Serra ayer no eran estos temas, ni siquiera temas en los que él hubiese publicado nada, ni fueran temas de su interés. Cuando yo digo que me parece una cagada una pieza, tengo tanto derecho a decirlo como tú a decirme a mí que soy un ignorante, que me patina el inglés, que ignoro los conceptos, que ignoro las categorías o que no he visitado las obras o las he desconocido. Bueno, sencillamente, pues entiendes que eso me parece perfecto. No te ha interesado la conferencia, tienes que dar tu opinión, tienes que promocionar una exposición que está en el CEART, que por cierto pude ver, dado que estuve montando la exposición de Santiago Talavera, teniendo presente esa exposición, que me parece una de las exposiciones más horrendas que he visto en tiempo, una exposición verdaderamente lamentable, una especie allí de auténtico corralito, es decir, una especie de establo del graffiti más nauseabundo. Solamente entrar allí y ver las obras ya se cae uno de espaldas y realmente, bueno, de entrada está
el grafitero, de cuyo nombre no quiero acordarme, del Faro de Ajo, el tal Okuda, con lo cual ya cuando entras allí ves todo aquel desastre, todo puesto de esa manera, dices, mira, para esto mejor ni venir. Es decir, es una exposición que me parece una catástrofe. Por tanto, hablas de ese nosotros como de una especie de clan de los conocedores del graffiti. Te diré que también se puede escribir en nuestro idioma graffiti con una F y que aparece constantemente, con lo cual tú dirás, se puede escribir con una F, con dos, pero se puede escribir en español graffiti con una F. Por tanto, no digas que me patina el inglés, te patinará a ti el español. Pero solamente te quiero decir una cosa, vienes un poco a reiterar las consideraciones que ya hiciste en otro momento. Me parece bueno que sea una especie como de déjà vu, de volver a repetir las cosas, pero te diré algo, te puede parecer todo lo bien o todo mal. Te puede parecer que hago pinceladas o que tomo ideas sueltas. Lo que estoy diciendo en ningún momento, y lo anuncié antes de empezar, que no sé si estabas en ese momento, ya anuncié, no iba a ser, así lo dije, una historia del graffiti, no iba a ser una historia de Banksy, lo dije con toda claridad, y estabas ya sentada ahí. ¿O no lo has oído? Es algo tan sencillo como eso. Es decir, nada más empezar dije que no sería ni una historia de Banksy ni una historia del graffiti. Por tanto, tu objeción es que no ha lugar, es decir, no tiene nada que ver, porque yo no me presento en ningún momento. Tú dime en qué momento me presento yo como experto en graffiti, como representante del graffiti, como estudioso del graffiti. A mí me piden que haga una consideración, y lo ha explicado David desde la Escuela Sur, sobre cuestiones estéticas y sobre cuestiones de teoría del arte y sobre cuestiones culturales que tengan que ver con Banksy. Y lo que estoy tratando de hablar es qué tiene que ver con la cultura contemporánea. Y cuando he contestado al compañero la cuestión de la implicación en proyectos sociales, como he dicho, en una conferencia larguísima en la que tengo que ir saltando distintas cuestiones, es algo que está incluido desde el primer momento, es decir, que es una cuestión que digo, este tema, gracias por la pregunta, pero sí que es algo que me parecía interesante subrayarlo. Pero el tema central de la charla, que dirás, pues es fragmentario, sí, como la propia cultura contemporánea, pero es un intento más de ver qué tiene que ver con toda esa cuestión de la cultura snack, que con una cuestión de si yo entro o no a tomar el concepto de teatralidad de alguien al quien no tengo ni por qué referirme, porque no entra en el campo de mis intereses. Es decir, que tú vengas a hacer esta especie, te diré, por otro lado, pues de acto de desacreditación, pues bien, a mí que me llames trilero para mí es un elogio, es una interpelación ideológica, es decir, no es algo que me vaya a molestar. Que me digas que otros profesores no habían empleado esta terminología, pues bien, y que no te hagan gracia a mis chistes, es que ni siquiera son chistes. Es decir, yo no vengo aquí a hacer el club de la comedia. Como decía Ángel González, al que tuve mucho más aprecio todavía que a Carlos Serra ayer, cuando dio una conferencia, dice, he venido aquí a dar una conferencia, no a responder a ciertas preguntas, pero en cualquier caso me las he hecho y por educación te contesto. Creo que lo que me achacas o lo que me imputas me lo tomo como un elogio, como un franco elogio, es decir, no entro desde hace muchos años a participar en cuestiones de guetos culturales, no es el tema en el que yo me muevo. Y cuando hablo del emplazamiento, pues hablo del emplazamiento en un sentido histórico-artístico, que no tiene que ver con lo que tú dices, sino en realidad, como he señalado, con los debates que vienen desde Michael Fried, Tony Smith, Robert Morris, Robert Smithson, que te parece que son innecesarias esas referencias. Tú tienes las tuyas. La exposición del CEART, tu tesina, el Calvo Serrail que te lo dirigió, los artistas que te interesan. A mí eso no me interesa nada. Me parece perfecto que lo estudies. Ojalá publiques tu trabajo. Ojalá se convierta en el espasacalpe del graffiti. Estaré encantado de leerlo cuando lo publiques. Pero como te digo, realmente lo que me dices me parece pues realmente algo que es interesante en esa cuadratura del círculo, pues que siempre tiene que haber círculos que ni siquiera hacen tangencia. Por tanto, es tu reacción, que me parece estupenda, que es que te ha parecido que la conferencia es malísima. Pues oye, me quedo encantado. Si salía aquí todo el mundo con una unanimidad soviética, como tú decías, es que ha habido un momento como realmente bíblico, ¿no? Casi apostólico. Te daba pena que la gente en su ignorancia hubiesen quedado desorientados. Por favor, tomad nota de lo que se dijo. Esa es la verdad del graffiti. No vaya a ser que os vayáis de aquí con ideas absurdas de un trilero que os equivocó. Es decir, no, lo que yo dije no tiene nada que ver, ya lo dije ni con la historia del graffiti ni con la historia de Banksy. Por tanto, hay una verdad revelada, que es lo que dijo Suso, lo que acabas de decir tú, y esa es la historia del graffiti verdadero, del emplazamiento y de lo que es el graffiti, de cómo se escribe, cómo se emplaza y cómo se desarrolla.
Se ve que te molesta o te molestó desde el comienzo que se hiciera la exposición, que valga lo que valga. Evidentemente el círculo no se sostiene únicamente por pensamientos quiméricos, hay que pagar en cada momento cada una de sus actividades, y es una actividad más cultural que se desarrolla en un establecimiento que no comete ningún tipo de robo. Y si es un delito, que vengan y lo denuncien, ¿no? Es decir, que aquí ni el presidente ni el director del círculo, ni un servidor que no soy parte del círculo, pero me estaría dispuesto a acudir también a participar, me declararía cómplice de esta exposición. Cuando dices que yo digo, si alguien quiere que le roban, que venga aquí, bueno, le pueden robar también hasta en el CEART y le pueden robar también en la puerta de mi casa. Es decir, que hoy te pueden estar robando, incluso cuando uno está hablando por boca de otros, a lo mejor está robando la posibilidad de que otros digan otra cosa. Por tanto, ya te digo, lo que más me llamó la atención es que hablaras en un nosotros como encarnación de la voz del colectivo. Que a lo mejor el 80, el 100% de los que están presentes le ha parecido horrendo. Oye, pues un éxito por mi parte. Horroricé a 30 personas en el Círculo de las Artes el 5 de abril, después del Domingo de Resurrección. Es decir, que fue horroroso. Es decir, Dios ha renacido y en el Noli Me Tangere vino un conferenciante horroroso y dio con una camiseta deconstruida del Barça la peor conferencia de la historia del graffiti. Pero es que no era una conferencia de la historia del graffiti, era una cuadratura del círculo. Entonces, yo creía que se hacía con un tricornio, pero ahora me parece que la cuadratura del círculo del graffiti se hace con la historia ortodoxa y verdadera del graffiti. Bueno. Hostia, la leche, ¿eh? Tengo que decir, yo había visto el inicio, había visto parte de la respuesta de Fernando, pero no la había visto entero. Hay que quitarse el sombrero cuando este hombre habla. Al menos yo. O sea, me parece que realmente... O sea, puedes estar de acuerdo o no estar de acuerdo. Lo que ella puede decir me parece que está súper bien expresado y súper bien expuesto, ¿no? A su manera. Hostia, pero Fernando pega unos repasos. Es muy difícil que nadie pueda estar a la altura de Fernando en cuanto a oratoria y en cuanto a la hora de expresar sus ideas, etcétera. Hombre, es que su profesión va de esto, de hecho, ¿no? Sí, hostia, me he O quedado, sea, me he quedado alucinado. y lo sabe hacer Eh, muy, muy bien. Hay ujú, varias cosas que quería comentar sobre esto, ¿no? ujú. Y yo esta conferencia no la tenía pendiente, vi un poco casi la Cuidado totalidad. con el de Sí, este, con perdona. el micro, ahí. Vi casi la totalidad del directo que hizo él antes de empezar. Hizo un pequeño vídeo para puntualizar ciertas cosas sobre Banksy y cómo iba a enfocar la conferencia, y desafortunadamente no he visto la conferencia en sí, ¿no? Aparte del trozo que me has mostrado. Mira, lo que le ha pasado a Fernando, a mí personalmente me ha pasado bastantes veces, ¿no? Y comparo muchas veces el colectivo de los grafiteros más, no sé, más puristas, ¿no? Si quieres, como los flamencos. Ujú. Y voy a puntualizar un poquillo. Los flamencos, porque también en su momento me moví bastante, sobre todo en Granada, y bueno, he conocido a muchos, incluso gente de mucho nivel, que, bueno, que soy un fan, vaya. Los flamencos muchas veces juegan con el secretismo de la técnica y de, hostia, ¿cómo has hecho esa falseta? Y bueno, en lugar de enseñarte cómo se hace una falseta, esconde la guitarra, ¿no? Y una vez escuché a dos viejos en un bar de Granada discutiendo sobre cuántos palos del flamenco habían, y uno decía que había 251 y el otro 249, ¿no? Una cosa así. ¿Cuántas variantes hay? ¿Cuántas historias? Y casi a grito pelado, ¿no? Y en el colectivo de los grafiteros pasa un poco lo mismo. Todos empezaron desde el hip hop, ¿no? Un poco desde el territorialismo, del tagging, ¿no? Todo lo que conlleva el graffiti, que muchos ya sabréis de qué va y no hace falta repetirlo. Cuando muchos de nosotros entramos a hacer murales o cosas que se parecían a utilizar el spray en el espacio público, invadiendo un poco esos espacios que los grafiteros habían hecho suyos desde el hip hop,
hubo cargas también muy bestias, ¿no? Sobre todo en cuanto a la pureza de lo que hacían, que esto ya no era hip hop y que se nos tenía que quemar a todos en la hoguera del hip hop porque no estábamos haciendo algo, dijéramos, ortodoxo, ¿no? Y sí que es cierto que hay como una animadversión muy fuerte de que si no eres parte de algo, ¿no? Si no eres parte de la tribu, de la crew, de lo que fuere, cualquier cosa que esté fuera, todos los outsiders, los artistillas, todos estos no son incluidos, ¿no? Porque no son puros, no son válidos. Si no pintas trenes, no eres artista urbano y, bueno, ninguno de ellos quiere llamarse a sí mismo artista urbano, ¿no? Por una cuestión ya de principios. Y creo que lo que le ha pasado a Fernando es precisamente que se ha encontrado con alguien que viene de ese background y ha tenido que sufrir en sus propias carnes lo que muchos de los artistas urbanos de hoy, que venimos de hace un montón de años cuando coexistíamos más con el graffiti, con más problemas, pues bueno, pues es un poco eso, ¿no? Y bueno, desafortunadamente continúa habiendo esta mentalidad, ¿no? Que para mí, o sea, yo respeto profundamente a los grafiteros, sobre todo su aproximación al perfeccionamiento de la técnica, que parece ser que el arte urbano no se prodiga tanto, o al menos no se prodiga tanto como al principio, y digo al principio, digo mediados de los 2000. Y no sé, yo ya he hecho bien de sacárselo de encima de esta manera porque realmente no lleva a ningún sitio. De hecho, se hubiera convertido casi si lo hubiese hecho más frontal en una especie de conversación de Twitter, ¿no? Donde, no, ¿por qué tal? Pues claro, un momento, tienes un señor que es una eminencia en arte contemporáneo, en historia del arte, en tal, que está dando una conferencia, ponerse en una batalla o en una pelea de boxeo como parecía que la chica ha iniciado sus comentarios, no me parece muy... Yo le hubiese preguntado, o sea, si hubiese estado en desacuerdo, que no he visto lo que dijo Fernando en este caso... Claro, no he puesto la conferencia entera porque si no hubiera sido muy largo, pero... Por supuesto, me llamaba la atención ese rifirrafe, ¿no? Que ha habido ahí. Pero es que yo hubiese preguntado, ¿y a usted qué le parece, ¿no? Esto, ¿no? Porque nosotros, o yo, lo entiendo de esta manera y, bueno, pues... además, la historia del graffiti no está muy bien contada tampoco, ni desde la propia ortodoxia, ¿no? Porque... o sea, se ha hecho un poco a sí misma, ¿no? Los propios artistas son conocedores de la historia de su barrio, quizá de 2 o de 3 o de 5. Algunos han roto esas barreras, ¿no? De entender lo que estaba pasando a su alrededor y de quién era el tag de la esquina y tal. Y bueno, o sea, al profesionalizarse, pues han accedido a muchas cosas más, pero es que hay muchísima gente a lo largo de las décadas que se ha dedicado al graffiti y que, claro, tú no tienes por qué, siendo de Barcelona en los 80 o los 90, no tenías ni idea de quién estaba pintando en Detroit, ¿no? Y eso de la ortodoxia de la historia del graffiti es complejo ya de abordarlo, porque primero que está mal documentado, después que su aproximación acostumbra a ser sesgada porque no está en la calle. No está en los... O sea, ahora sí que tenemos libros, pero en sus ya inicios... es algo muy pues... vivo, ¿no? Muy orgánico también. Oye, una cosa, Claro. ¿tienes el este? Es que yo creo que te golpea con la... Perdona que esté tan insistente, tío. No. Pero es que como llevo los cascos, lo oigo todo súper fino. Todo el rato Pues... es como kiticlin, kiticlin, kiticlin. Ahí sí, con el... pues no. A ver, ahora. No estoy golpeando nada, de hecho. ¿No? Sí, es que daba con la cremallera, creo. Bueno, no sé. A ver, espera. Que lo voy a acercar un poquillo más y Vale. así ya no cuelga. ¿Sí? ¿Se Vale, oye mejor? ahí ¿No hay mejor. el tiquitín? Sí, mejor, mucho mejor, tío. Vale, genial, gracias. Otra No. cosa que me llama la atención es que en ocasiones Fernando Castro habla de que para él, o sea, no ve que haya una gran diferencia, o eso es lo que yo he entendido. Luego, si en algún momento hablo con él, ya lo podrá expresar con sus propias palabras. Pero él había momentos en los que hablaba de cómo cuando da una conferencia no deja de ser, en cierto modo, un acto performático también, ¿no? Y el que haya ido en el Círculo de Bellas Artes de Madrid con el chándal poligonero ahí del Barça y con la mascarilla de Homer Simpson, Homer Simpson, claro. es
O sea, me parece genial, tío. Tengo que decir que me parece como un... Es genial, tío. No sé. Es que no puedo decir nada más. Porque además, realmente, tú ves una conferencia actualmente y la ves a alguien hablando todo el rato con la mascarilla. Mira, aquí tengo una, por cierto. Y es que no tiene nada que ver. Ve, estar hablando, ¿sabes? Yo ahora Sí, puedo sí, estar aquí hablando todo el rato, pero al final no deja de ser una imagen donde solamente ves unos ojos que se mueven. sí, Pero no sí, hay ningún tipo de movimiento, es como algo muy frío, muy... Y esa boca de Homer Simpson, ahí que parece que se está descojonando de sí, todo, sí. es genial, tío. Me parece genial. Y genial además con esa intervención que ha hecho. En el chat, bueno, a ver, varias cosas respecto al chat. En primer lugar, quería agradecer el super chat que ha hecho Horichui o Orichui. Gracias por tu tiempo, Rayito. Pues muchas gracias a ti y a toda la gente que estáis viendo esta charla que estoy teniendo ahora mismo con Aleix. Bueno, este canal no tiene sentido si no hay gente que lo esté viendo, la verdad. O sea que esto es un quid pro quo. O sea, aquí ganamos todos y todos nos beneficiamos. Más cosas, más cosas. Hay varias personas, por ejemplo, LVX Alfa Omega, que dice como que dice obviedades adornadas y se ha armado un poco de debate con todo esto, ¿no? R. Binder, no creo que ese mapa que armó sea obvio para nada. Habilidad dialéctica posee, dice Alquim88. Si te parece tan obvio, ¿por qué lo escuchas? Bueno, hay aquí un debate que está bastante interesante, bastante intenso. Yo tengo que decir que varias cosas. O sea, a mí me parece, mi opinión, que respecto a Fernando, es una cosmogonía en la cual estamos hablando de una persona que tiene... O sea, cuando habla, hay que darle su espacio para que pueda exponer sus ideas porque Bueno, es que es... el don de la síntesis, No, pero ahí es estamos en lógico. proceso. Pero es lógico porque él se mueve en el mundo de las ideas y desarrollarlas es muy complicado. O sea, si ya Eso es tú lo que iba para a decir hablar... ahora. Eso es lo que Ah, iba a vale, decir vale. ahora. O sea, yo lo que... Claro, claro, estoy poco a poco. O sea, lo que quería decir es que a nivel de exposición necesita tiempo para desarrollar sus ideas. Pero luego, cuando tú le escuchas, por ejemplo, en este caso, donde ha habido una intervención por parte de esta chica, que me parece muy respetable la intervención que ha hecho, él, o sea, realmente se ha quedado con todo lo que ha dicho y lo ha ido colocando poco a poco todo en su sitio y te hace como una vuelta magistral y acaba en un final donde siempre te hace un final redondo, tío. Y eso a mí me parece que es muy complicado de hacer. O sea, al margen de tener la claridad de ideas para tener una opinión sobre la que sustentar toda esa teoría y toda esa capacidad dialéctica que uno puede llegar a tener, está el que saber ordenarlas y saber, ¿sabes? Colocar cada cosa en su sitio y que finalmente te quede todo redondo, ¿no? Que te quede todo bien. Hombre, claro, pero porque Esa es mi sensación y con esto no quiero tampoco faltar a LV, que es Alfa Omega, que me parece interesante que a ella o a él, no sé, no le... Bueno, pues no le guste o que le parezca un bluff o lo que sea. Ah, yo para gustos colores. Pero bueno, esa es un poco mi visión. bueno, yo creo que hay dos mundos que colisionan, ¿no? Y lo digo como artista, porque claro, mi trabajo como artista no deja de ser producir obra, ¿no? Y pues es un poco freestyle absoluto, ¿no? Te puedes perder en ello, tú lo sabrás también Sí, perfectamente, sí, sí, ¿no? sí, sí. Y claro, precisamente el trabajo de Fernando es digerir desde el otro lado de la valla qué es lo que yo estoy haciendo, si es que se pone a analizar mi obra, la tuya o la de quien sea, ¿no? Ujú. Entonces, claro, su forma de aproximación a lo que los artistas están haciendo y cómo se desarrolla su obra, su trayectoria y demás, viene desde una mirada filosófica, pura y mera orden de cosas, de categorías, de qué es lo que está sucediendo, qué le parece a él. Claro, como artista muchas veces veo que hay presunciones que podrían o no podrían ser, porque podría ser casualidad, de que me ha salido una cosa y yo no estoy pensando, o sea, puedo meditar mucho una obra, pero al final yo no controlo al 100% cómo va a quedar una obra y cómo la van a ver los demás, muchísimo menos. Entonces, muchas veces este mundo de las ideas queda muy alejado de la obra en sí, porque esa es su función, en definitiva, ¿no? Ujú. Y muchas veces nos puede parecer superfluo que hay alguien que esté dando ahí una parrafada brutal sobre algo que a lo mejor
desde la ejecución o desde el público no entendido pueda decir, pero ostras, ¿qué me está diciendo? Si yo no veo nada de todo esto porque ni lo conecto, porque son compartimentos muy casi estancos de alguna forma, ¿no? La mirada está puesta en un sitio y no en otro. Y bueno, entiendo que a gente le pueda parecer eso, pero bueno, es que el trabajo de Fernando es precisamente ese. No se le puede recriminar a Fernando que haga otro trabajo que no sea el suyo, ¿no? Sí, bueno, yo por ejemplo hay algo en lo que a veces discrepo bastante y es cuando, por ejemplo, o sea, esta visión, ¿no? Que a veces tan cruda que puede tener en un momento dado una exposición. Yo no, esta exposición del CEAC de la que hablaba, no la he visto, o sea que estoy hablando Yo tampoco. sin conocimiento, ¿vale? Pero es que me da igual. Sé que por el CEAC, que por el CEAC han pasado muchos, ¿no? No sé. O sea, al margen del tipo de exposición que sea, yo siempre, o sea, yo no tengo esa capacidad para poder en un momento dado decir esto me parece una mierda o esta exposición me parece horrenda o no sé, es como siempre lo hago como desde un punto de respeto porque entiendo que cada trabajo de cada artista es como hay toda una historia detrás. Entonces, es como cuando, por ejemplo, yo qué sé, lo de Lita Cabellut. Tú puedes hablar de Lita Cabellut y puedes hacer ahí una crítica. Mira, mira, mira. Ya tenemos a Fernando por aquí, tío. Ahora entro y los fulmino. Ay, ya está. Ya. Ay, la leche. Ay, la hostia. Bueno, no sé, Fernando. No, Sí, pero espera, tío. Esto es como si fuera la Ouija, tío. Tenemos que hacer así la Ouija, ¿sabes? Fernando. Pero a mí me recuerda. Si estás ahí, Háblanos. háblanos. Si quieres entrar, dínoslo. S I C A P U L L O S. Bueno, Fernando, si quieres entrar, estás invitado, ¿eh? Dímelo y te paso ahora por WhatsApp la clave. Pues la verdad, ya que estamos hablando de ti, si quieres dar tu punto de vista, pues dame paso que estoy con vosotros. Bueno, vamos allá. Pues ahora le voy a dar paso a este señor, a ver qué nos dice. A ver a ver si nos fulmina. A ver, un segundo, ¿eh? Vale, esperar que le voy a dar el paso. Luego, aparte, me gustaría, mientras que le voy enviando a Fernando los datos para que pueda entrar, Yo sobre esto. Espera, Sí, me gustaría saber tu opinión sobre todo esto de lo que he hablado de los robots, porque hay un tema que me parece muy interesante y que es bastante, o sea, que da bastante que pensar y es todo lo relativo al tema de autoría. Ujú. O sea, me Sí. parece que cuando de repente estamos hablando de crear obras de arte generativo, porque en realidad, o sea, el otro día, por ejemplo, estaba hablando con... Ah, mándame al mail, es verdad. Vale, espera un segundo, Fernando, ahora te lo paso. El otro día hablaba con Flan, no sé si viste Sí, la vi. la viste, vale. Sí, sí. Hablábamos un poco de lo que es el arte generativo. Ujú. Y claro, él me hablaba de que pues él crea un programa, ¿no? Ujú. Y de repente ese programa genera obras de arte, Ujú. ¿vale? Entonces, cuando de repente... A ver, ostras, ahora no encuentro aquí el email de Fernando. A ver, un momento. Ah, vale, aquí está. Cuando de repente eso sucede... A ver, espera, tío, es que no puedo estar a dos cosas a la vez, tío. Un momento. A ver, enviar. Vale, ya está. Desenviar a... Enviar. Vale. Bueno, Fernando, ya tienes ahí por correo los datos. Vale, a lo que iba. ¿Qué sucede cuando de repente tienes una obra donde tú has hecho un ser autónomo que es capaz de generar obras de arte? ¿Qué, La autoría puede llegar a ser de un ser inanimado, de un ser que no tiene alma, qué o diferencia no. hay entre el robot y el ayudante de Jeff Koons que le pinta los cuadros? ¿Qué diferencia hay entre el robot? Es que para mí, o sea, es distinto porque tú cuando compras una pieza, la estás Ujú. comprando una pieza de Jeff Koons que está usando a esa persona para ejecutar lo que tiene en su mente, ¿vale? Es decir,
Tú no compras la pieza del ayudante de Jeff Koons. Compras la pieza de Jeff Koons hecha por el ayudante. Es como si el ayudante fuera un pincel, por decirlo de algún modo, ¿sabes? ¿Qué pasa, Fernando? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? A ver si se te oye bien. Es distinto porque tú cuando compras una pieza, la estás comprando una pieza de Jeff Koons. Me Fernando estaba tiene el escuchando. directo. Fernando, quita el audio del vídeo que estás viendo. Que me estoy oyendo a mí mismo, tío. Es horrible escucharse uno a sí mismo así, tío. Tengo ahí un trabajo que hacer yo, ¿eh? De amor propio a mi voz y todas esas cosas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Fernando? Bienvenido. Muy bien, ¿qué tal estáis vosotros? Bien. Bien, aquí de charla poniéndote a parir un poco para variar. ¿Qué va, hombre? ¿Qué va? Al contrario. Da igual, déjalo, que así se calienta un poco y se pone más Así sí. interesante la charla. Sí, pues sí, hemos estado despotricando. ¿No te han picado, hemos los despotricado oídos? de ti, claro. No, había visto que empezabas a hablar el titular que has puesto hoy al YouTube. Me subí a la bicicleta estática hace un momento y después estuve haciendo un ratito de pesas que joder, las tenía súper abandonadas y entonces al entrar escucho lo primero, Fernando no sé qué, y dije, estarán hablando de mí estos cabrones del Alba. O sea, ¿De quién vamos a hablar, tío? No Sí, puedes, de monotema, tío. no de puedes. monotema. Que Bueno, si ¿cómo Fernando estáis? aquí, que si Fernando allá. ¿Cómo estáis? ¿Estáis bien? Bien, todo Sí, bien. bien. El tema del Círculo de Bellas Artes lo hemos tocado en profundidad. Si quieres aportar algo, puedes hacer igual una pequeña intervención, pero sí que me gustaría mucho saber tu opinión sobre el tema de arte y robótica, sobre lo que he comentado. No sé si te ha dado tiempo a verlo, pero ahora si no, hago un repaso por encima. Ha salido una noticia hablando del robot Sofía, que está vendiendo piezas por 600.000 euros, y cuando se habla de dinero, de repente es como con lo del NFT. A nadie le importaba un carajo el criptoarte, de repente uno lo vende por 6 millones, y ahora ya tenemos Villarán haciendo obras de NFT, todo el mundo está ahora con el radar puesto en hacer NFT y tal, ¿no? Yo contaré una anécdota sobre los NFTs propia ya Vale. cuando Fernando... Entonces, empezamos si quieres, hacemos una pequeña valoración sobre lo del Círculo de Bellas Artes, cómo lo has vivido. Yo estaba diciendo que tú ves, o sea, que yo tengo la sensación de que para ti las conferencias tienen un punto performático y que el irte al Círculo de Bellas Artes de Madrid con tu chándal del Barça y con una mascarilla de Homer Simpson o Homero Simpson, si nos veis desde Latinoamérica, eso tiene un toque performático total. Y que no es lo mismo ver esta charla si lo hubiera estado con un tapabocas negro o blanco a verlo con esa cara sonriente, ¿no? Que queda ahí como muy bien encajada. ¿Cómo viviste tú este rifirrafe? Imagínate que yo voy con la camiseta del Barça por la calle. Quiero decir que no es que vaya y está por llegar el clásico, ¿no? El Madrid-Barça. Yo me compré, yo he sido del Barça desde pequeño. En realidad soy antimadridista. O sea, soy radicalmente antimadridista. Me parece que la gente del Madrid, del Real Madrid, lo siento por los que lo sean, pertenecen a la cara oscura del mundo y deberían ser eliminados por un rayo que les cayera encima. Es decir, Y eso que van de blanco. van de blanco. Yo he vivido en Madrid muchos años, es decir, ya va para 40 años en Madrid y he tenido que soportar al franquismo madridista, por tanto, tengo una manía terrible. Y bueno, y yo cuando fue el centenario del Barça, me compré la camiseta del centenario. Iba con la camiseta en el metro y te aseguro que era muy curioso porque la gente les veías la rabia en la cara, como que querían decirme algo, pero como yo llegaba a pesar 120, 130 kilos, pues no se veían con fuerza para decirme nada. Pero bueno, pero la camiseta sí tengo que decir una cosa. Si os fijáis, es una camiseta muy rara porque me la regalaron un grupo de traperos chilenos en Chile. Es una camiseta deconstruida del Barça. El escudo está desmontado y puesto de lado. Todo está dado a la vuelta. El símbolo de Nike está dado también la vuelta. Es una camiseta muy chula que pone aquí siempre hace frío en Siberia. Es una pieza de trap, de los mejores diseñadores de ropa de trap de Chile. Pero bueno, la experiencia de la conferencia, sí os diré, como tú bien dices, Rayitos, yo tengo una concepción totalmente creativa y artística de las conferencias. Y para mí la conferencia es una obra de arte. De hecho, doy al año muchas conferencias, pero me preparo unas 20 solamente como si fueran obras de arte. Es decir, esta conferencia me he tirado un mes y medio preparándola.
tiene 155 imágenes encajadas en un PowerPoint, con GIF, con todo tipo de cosas. Es decir, yo creo que la conferencia puede ser mala o buena, lo que sea, pero creo que es una especie de pasada la conferencia, lo que es la estructura que tiene, ¿no? Es decir, tiene toda una especie de rollo rarísimo, de que no sabes ni dónde va, que es como un laberinto de entradas y salidas. Pero yo las hago, fíjate que esta conferencia la he preparado para esa ocasión y nunca más la daré, porque no, o sea, no tiene sentido en ningún otro sitio. Es la cuadratura del círculo, referida al Círculo de Bellas Artes. Además incluye un material que supongo que mucha gente no se ha dado cuenta. Incluye el stencil del graffiti atribuido a Banksy, que se hizo en el Ferrol. Como sabéis, apareció en Ferrol un graffiti que dijeron que era de Banksy. El mismo día que dijeron que era de Banksy, yo dije que lo había hecho yo, que lo había hecho con unos amigos míos de la Facultad de Bellas Artes. Me amenazaron y todo por teléfono que les había jodido el negocio porque ya habían creado una ruta para ver el Banksy del Ferrol. Y salió en muchas cadenas, en las cadenas americanas, que un profesor había hecho un Banksy en Galicia y tal y cual. Al cabo de un tiempo, cuando estuve en la mesa redonda de Banksy hace 2 meses, en el Círculo, me escribieron los autores del graffiti. Y ahora a través de Instagram ya los he conocido, con la casualidad de que, esto sí lo puedo decir, esto es un secreto, no sé cómo se llama todavía, pero nació en mi pueblo el que lo ha hecho, es de Plasencia también. Y entonces le pedí que me mandara el stencil como la prueba de que él los ha hecho. Y me ha mandado los 3 stencils con los que hizo el Banksy del tricornio. Esa es una cosa que está en la conferencia. En realidad la conferencia solamente podía tratar de cómo hay gente que está haciendo Banksys a partir de Banksy. Es decir, ese es un poco el tema. Y la verdad es que fue muy curioso porque, bueno, yo estuve toda la Semana Santa dale que dale con la charla. Me lo pasé bomba porque la verdad me permitió revisarme al personaje, que tengo que decirlo, cuanto más lo estudio, más me gusta. Y además siempre digo que no tendría que gustarme, pero es que lo peor de todo es que me digo, no me puede gustar, no me puede gustar. Joder, pero lo empiezo a estudiar y digo, es un tío, es un colectivo, es lo que fuere, me da igual si es uno, si son muchos, si es el de Massive Attack, quién está detrás. Pero a mí, Dicen que es Jimmy Hewlett, ¿no? Jimmy A mí Hewlett, me encantaría que fuese Jimmy Hewlett, por alguna razón. también dicen que es Robert Cunningham, algunos dicen que es el propio Damian Hirst, que no lo es ni de coña. No. Pero lo que sí es cierto, bueno, yo conozco un artista español que le invitaron a Dismaland, Paco Pomet, que es uno de los que expuso en Dismaland, que pudo conocer al colectivo, a la gente que trabaja en torno a él, y de hecho parece ser que hay gente que sí que lo ha conocido y mantiene la regla de no decir quién es. Pero a mí me da eso igual, no es el tema. Yo sí creo que cuando lo empiezas a estudiar, bueno, las acciones, es decir, ves cada poco tiempo que hace la que ha hecho de Oscar Wilde me parece una pasada en la cárcel, es decir, cómo elige los sitios. A mí me parece que los sitios que elige son acojonantes, una pared rota, es decir, es capaz, a veces es un texto, a veces una imagen. Yo creo que hoy en día los museos pasan de Banksy totalmente, mucha gente pasa de Banksy, mucha gente solamente habla del mal, pero yo creo que, me parece que no me equivoco, sí creo que es uno de los grandes del presente, ¿eh? Pero uno de los gordos y de los... El documental... Uy, ¿se oye en eco? Ah. Sí, un pelín alto, no sé. El documental que montó sobre su gincana en Nueva York me parece una genialidad. Eso es una orquesta increíble. O sea, es una burrada. Además, tú sabrás mucho más que yo, por supuesto, pero me parece un artista del siglo XXI que explota absolutamente todos los recursos del siglo XXI al máximo nivel. O sea, está jugando a tantos... o sea, es un sándwich ese documental de tantas cosas y todas están... Bueno, yo traté de darle tantas vueltas al asunto que lo conté. Hice algo que no hago nunca. Yo no hago nunca gráficos, se me da muy mal hacer gráficos, pero empecé a hacerlos este fin de semana, esta Semana Santa, porque necesitaba aclararme de todo lo que trataba, ¿no? Hice un primer gráfico súper complejo, que era una especie de diagrama sobre un esquema lógico de Piaget superpuesto al esquema del sujeto de Lacan. Una cosa muy jodida, me monté. Y una vez que lo hice, me eché la siesta y me empezaron a surgir otros esquemas. Y mira, tengo 8 páginas de esquemas, pero de esquemas súper detallados de todo lo que ocupa, y me fui dando cuenta, me estoy resistiendo porque me han ofrecido hacer un libro sobre Banksy, sobre lo que expuse en la conferencia, como desarrollado en plan grande, y no quiero, es que además yo no soy un experto en Banksy, es decir, algo que no sale en la conferencia, que sí fue muy curioso, como por el tema de COVID, pues hay hay todas las restricciones, pues había un número determinado de sillas, que se llenó la sala, ¿no? Entonces
media hora antes me dijeron, ya está toda la gente que puede entrar. Entonces entraron, se sentaron y yo un cuarto de hora antes de empezar estaba en la mesa vestido con mi máscara de Homer Simpson, con mi tal, con mis papeles por delante, los 2 ordenadores y con toda la gente sentada, toda la sala llena. Entonces yo estaba esperando que llegara el presidente del Círculo de las Artes, el director del Círculo de las Artes y los directores de la Escuela Sur, y como había gente, dije, voy a decirles algo, hola, gracias por venir, no sé qué. Y entonces dije, pero con toda claridad, que lo repetí luego en la conferencia. Estimados señores, gracias por venir. Esta conferencia, voy a avisar lo que no es, por si alguien se quiere ir, porque había gente en la calle que quería entrar, había más gente que no podía entrar a la sala ya. Y dije, esta conferencia no es una conferencia sobre graffiti, no es una conferencia sobre street art, no es una conferencia sobre la historia de Banksy, porque son todos esos temas en los que yo no tengo interés en entrar. Yo he dado clase, yo he dado 4 cursos de doctorado sobre graffiti, sobre street art. Es decir, yo no tengo interés en hacer un curso sobre graffiti. O sea, ¿para qué voy a...? Eso es que eso está hecho. Hay un libro, Trespass, que es así, no sé si lo conocéis, el libro Trespassing. Os lo enseño, mira, es del libro. Este es el libro, Trespass. Sí, sí que lo conozco. Bueno, pues es un libro de 600 páginas, historia del arte urbano no oficial, joder, que lo hizo Carlo McCormick, que es un amigo mío, que al final dices, ¿cómo cojones me voy a poner yo a hacer ahora una historia del graffiti? Que es una locura, en una hora. Entonces, la situación fue muy curiosa. Primero, por una razón, las expectativas que el público tenía, que el presentador lo dice, no, os vais a reír mucho. Es que hay gente que cree que yo solo doy conferencias de la risa, que a veces sí son de risa, porque creo que me gusta introducir cosas de humor, pero esta no era de risa en el sentido estricto, más bien era bastante sesuda en muchas partes. Y bueno, esa expectativa yo creo que a mucha gente ya le podía marcar un poco. Pero al terminar, si os dais cuenta, lo que me llama la atención cada vez más es que hables de lo que hables, el personal hace la pregunta que le sale de los cojones, hablando claro. O sea, que es una cosa Claro. del presente. Tú hablas de un tema, vosotros estáis hablando de robótica. En el chat os se pueden estar preguntando por la gaita gallega, ¿no? O hablar de lo que sea. Entonces la gente, yo creo que lo que cuesta más en el presente es tratar de prestar atención al tema que tienes entre manos. Yo, por ejemplo, que hago a veces, como sabéis, directos hoy sobre Foucault, pues de repente una pregunta es, ¿y qué opinas del pintor Botero? Entonces dices, ¿será posible? ¿Para qué estoy haciendo un directo sobre Foucault? Y esto muchas veces no es echarle la bronca a nadie, es tratar de que avancemos un poco en algunos temas, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí que me preguntaran o me preguntaran que era una vergüenza el precio de la exposición de Banksy, ¿qué voy a decir yo? Si es que a mí me da exactamente igual. Primero, os diré con toda claridad, la exposición de Banksy del Círculo, la que hay allí, ya lo he dicho varias veces, a mí me parece un desastre. Pero me parece un desastre no porque cobren 17 euros, porque yo he pagado muchas veces $20 y $25 por ir a exposiciones en muchos lugares y el Prado ahora creo que vale 14 euros entrar. Lo que me parece que es un error es que es una exposición tipo como de estas temáticas, ¿no? Que quiere presentar a Banksy como uno que hace grabaditos y obra múltiple y no sé qué. Es decir, una exposición que está mal pensada, que no da la dimensión real de Banksy y ni siquiera se aproxima a ella. Y esta chica que intervino, y termino con eso y hablamos de lo que queráis, es muy curioso porque ella fue a la rueda de prensa de la exposición cuando se montó, cuando se presentó, ella acudió. Y salió en todas las noticias al día siguiente en los periódicos porque montó un pollo. Entonces se puso ya a protestar, se puso a decir que era una vergüenza, que el graffiti no estaba legitimado, que se hiciera así, o sea, entonces ya todos los periódicos al día siguiente, el escándalo del Círculo que hace una exposición contra Banksy que no es legítimo, bien. Entonces ella vino también a la mesa redonda que hicimos Pello, el del País, Pello Riaño, Eduardo Maura y Paz Olivares, que la hicimos en el Círculo hace un mes y medio. Esa rueda de prensa, esa mesa redonda, perdón, se hizo para aclarar el debate, para tratar de aclarar lo que ella había planteado aquel día, ¿no? Aunque yo no la conocía de nada. Y entonces ya vino ese día. Y cuando levantó la mano, nada más empezar, yo no la conocía de nada, ya vi por dónde iba, como visteis. Y lo que me llamó más la atención, porque tengo que decir una cosa, me encantó que interviniera, te lo juro. Para mí ese salseo es mi vida. O sea, a mí eso que hizo, en el fondo, gracias a ella yo le tengo siempre que agradecer que convirtiera una conferencia en algo más que una conferencia, en algo que generó fricción, o sea, sí, lo sabemos. Fíjate el trozo que he puesto, ¿eh? De toda tu conferencia, que un tostonazo debió ser ahí, 1 hora y pico. Nada, el trozo de la salsa. A ver, la tía metiéndole zapatilla a Fernando Sí, y a ver qué le contesta. Claro, tío, si es que es triste, pero... Pero al terminar es muy bueno porque ella interviene y al terminar levantaron la mano 3 o 4 personas porque, bueno, cuando ya empezó a hablar hubo gente que se marchó
lo típico, ¿no? Como que la situación le sobrepasó, hubo bastante gente que se piró. Ella tengo que decir una cosa, yo estuve a punto de decirle, ole tú, porque tuvo el coraje de coger el micro y pegar allí un rapapolvo, porque tengo que decir una cosa, no es que sea yo o cualquier otro, pero cuando hay un tío que está subido en una tarima, una persona en una tarima, un conferenciante, alguien que está dando un discurso, hay un momento de nervio de decir, le digo algo, no le digo nada, me lo callo, y en vez de hacer el troleo, que es muy fácil, el de la red, es muy fácil en el chat decir cualquier cosa, ¿no? Por ejemplo, ahora en el chat antes veía por ahí uno que LF no sé cuánto con siglas que dice Fernando es un bluff, que se repetía, Fernando es un bluff, que lo repetía y lo repetía y lo repetía. Bueno, ese está ahí en el anonimato, ¿me entiendes? Y es un troll triste que no tiene otra cosa que hacer que perder el tiempo metiendo mensajitos de gilipollas. Pero esa otra persona que se llama Esther tuvo una... Mira cómo tenía que meterle, como así, de una manera sutil, como te ha dolido, ya ves. Fulminado. Espera, que no encuentro el botón Te ha rojo. dolido. ¿Dónde está? Si no, no necesitarías ahora aquí Sí, sí. Pero la otra... un troll triste. La otra... Tres tristes trolls. Tres tristes trolls se arrimaron a un árbol. Pues bueno, esta tuvo el coraje, ella, de decir, a por este voy. Y la verdad es que fue a por todas. Eres un trilero, eres un engañador, pero mira, una ventaja hoy es que cuando vas con mascarilla puedes estar, me decía mi hijo Ernesto, se lo pasó muy bien porque lo vio, y me decía mi hijo, claro, es que ahora te dicen esto y estás con mascarilla y puedes estar haciendo así, como debajo de la mascarilla, ¿no? Y haciendo gestos como que te la... Entonces, al terminar la conferencia, un chico que levantó la mano, que no pudo hacer la pregunta, que estaba sentado en primera fila, vino a mí y me dijo, yo te sigo por YouTube y tal, y que también nos seguía a ti, Ray, y a Soriano y a Rafa y tal. Nos dice, oye, es que hay una cosa que me alucina, la máscara de Homer cambia de expresión. Era como que había flipado. Y dice, y he visto que cuando en ciertas partes de la conferencia la máscara sonreía. Y luego cuando te enfadabas ponía cara de enfado. O sea, me quedé alucinado. Luego lo he visto, ¿eh? Y da la impresión. Y hay un momento en las preguntas, el que está a mi lado, que es alumno mío, amigo David, pone cara de flipe, como diciendo, la que se está liando. La otra, que es la subdirectora de Sur, también pone cara de, se ha montado la gorda. El director del círculo, que se le ve la coronilla, no para de volver la cabeza, y el presidente está diciendo, les da dolor de tortícolis, como diciendo, a esta hay que callarla. O sea, están los tíos desesperados. Y yo tuve la sangre fría, con lo colérico que soy, que dije, voy a dejar que hable todo lo que quiera, porque en algún momento voy a haberle dicho, oye, perdona, ya has dicho lo que toca. O una cosa que se hace cuando te hacen estas intervenciones, que es al terminar decir, que es lo más demoledor, ¿no? Decirle, ¿cuál es la pregunta? Que cuando haces algo así le dices, ¿cuál es la pregunta? El personaje queda desmantelado, porque le dicen a decir, bueno, has dado una opinión súper extraña, pero no tienes nada que preguntar. Has querido singularizarte y soltar la conferencia improvisada. Y yo, cuando lo iba diciendo, pensé fríamente, en el fondo tiene mucha razón. O sea, que dije, lo que está diciendo, a mí el 94% de lo que dijo tenía toda la razón. Que a ella le pareciera pésima la exposición de Banksy, lo comparto. Que a ella le pareciera que hay una historia del street art y del graffiti que no tiene que ver con lo que yo dije, no solo lo comparto, es que anuncié que no lo iba a hacer. Ella luego, el error garrafal que ella tuvo, y creo que es un error que no hay por qué cometer, es cuando ella cuestionó que yo no pudiera decir que algo me parece mal. Cuando antes comentabais que yo soy muy dogmático, es que creo que tenemos que tener posiciones que sean nuestra opinión, pero no dada con miedos, cortapisas o censuras o movidas. Entonces, cuando yo digo de algo, y además lo digo no porque crea que sea un dogma, es mi opinión, y espero que los otros tengan otra diferente. Cuando digo que algo es una cagada, y con perdón, La niña con el globo de Banksy es una cagada impresionante, porque es una obra de un cursi que te meas, y la del Belencito ese con el muro es de llorar, es para tirarla a la basura, porque es casi para que la vendan en una tienda de souvenirs del Rastro. Eso es mierda pura, eso es una quincalla total. Eso yo lo digo y espero que otro diga, pues a mí me encanta y me fascina y lo que sea, pero no me digas que yo no lo puedo decir. Y luego lo más terrible es cuando dijo, es que me ha dirigido mi tesina y ya ha empezado a hacer su currículum, Calvo Serrayer. Vamos a ver, Calvo Serrayer es un señor más viejo que mear de pie, que fue amigo mío y que era un experto en el siglo XVIII, que el que te dirija una tesis sobre street art, Calvo Serrayer, es como si yo dirijo una tesis sobre química orgánica. El señor ese no sabía nada de street art, es que más, yo creo que le repugnaba. Y luego el error gordo, que yo no se lo consentí ya, es que hablara en nombre del colectivo. Nosotros, como que era una iluminada, ¿no? Que iba a aclarar a la gente las cosas. Mira, en este mundo hay que tener un poco... Yo no soy muy modesto, al contrario, soy más bien vanidoso y muy narcisista y ególatra. Eso no me lo va a decir nadie porque sé quién soy y sé cómo soy. Pero no me gusta hablar por boca de los demás. Es decir, a mí cuando viene la gente y saca un nosotros así
nosotros, y digo, ¿quiénes sois vosotros? Que sois la sociedad. Entonces ya venía a un nosotros que fuera algo así como la verdadera historia del graffiti. Y a mí Suso 33, la exposición del CEAR, que de verdad, vosotros no la habéis visto, es de llorar, ¿eh? Son unos muros, o sea, han puesto unos tablones, unos tableros como de ciudad, como si fueran ciudades o rascacielos, como medianeras, y es como el parque temático del graffiti. Entonces, bueno, lo más interesante de la situación era, yo creo, cómo discutir hoy y cómo crear estructuras de discusión y de criterio que sean tomas de posición sólidas, serias, polémicas. A mí me gusta la polémica. O sea, es que ¿cómo voy a dedicarme a la crítica si no me gusta la polémica? Es que me parecería absurdo. Lo que decías tú, es yo, la parte que yo tengo que aportar, y a lo mejor no aporta nada, pero es que si lo hiciera de otra manera sería un ridículo. Yo no puedo aportar al arte describiendo los entresijos técnicos de las obras. Ese no es mi cometido. Yo tendré que dar... Entonces, jamás... ¿Me veis a mí alguna vez metido a cuestiones de cocina? A un problema es más, he estudiado de todas esas cuestiones, porque yo he estudiado también la técnica artística. Es un tema que me preocupa muchísimo. Pero yo jamás doy lecciones de técnica, de cocina, de composición. Es decir, son cuestiones que las analizo desde el punto... Yo siempre insisto que yo analizo desde el punto de vista de la estética, de la filosofía del arte, de la teoría del arte, de la crítica de arte. Hay mucha gente que le parecerá mal cuando dicen, es que cita libros. Cojones, no voy a citar piedras, o sea, o minerales. Un pintor cita pinturas y cita teorías de la pintura, un químico cita cuestiones técnicas de su campo de investigación, un psicólogo cita cuestiones de teorías psicológicas, psicoanalíticas, conductistas, las que siga. Yo tendré que citar los libros. Además, es más, podría no citar los libros, pero sería una vergüenza que no lo hiciera, por una razón. Yo no soy un iluminado, para nada. No, lo que digo no me lo he inventado yo, ni quiero que parezca. A mí me pone nervioso gente que aparece y viene y te cuenta una historia y si has leído sabes que lo que te está contando lo ha tomado de Barbour, de Panofsky, de Josh Bergman, del otro, de la moto, el de la foto. Yo prefiero que alguien diga, lo que te estoy diciendo lo he tomado de aquí, por una razón, porque te está explicando dónde tú puedes continuar leyendo eso. A mí me abruma más y me parece más vergonzoso. A mí me molestaba mucho cuando llegaba un profesor, me contaba una película y yo le decía al terminar, por favor, dime dónde puedo yo leer para aprender eso, dónde puedo yo enfrentarme con ese conocimiento. Esta especie de cosa de trileros a mí me llamó trilero, no me pareció mal, porque un gran amigo mío, Juan Muñoz, era un trilero y tiene una foto haciendo de trilero. Pero tiene una foto que a mí me encanta, que es una de mis obras favoritas. Juan Muñoz está haciendo de trilero con cubiletes de vasos transparentes. Entonces se ve dónde está la bolita. Yo soy un trilero de vasitos transparentes, es decir, que siempre se sabe dónde está la bola. Porque yo cada cosa que digo refiero dónde está. Es decir, y jamás, por ejemplo, yo no puedo por eso aceptar esta cuestión de conceptos como calidad, profesionalidad, belleza, así como abstractos, porque cuando los escucho digo, ¿a qué te refieres, colega? Dime en qué contexto lo usas, porque pensar que hay una belleza que lo ocupa todo, que es universal, no. Pensar que hay una calidad que es, o sea, ¿cómo diferenciamos la calidad caravallesca de la calidad contemporánea? Porque es histórica, porque no es la misma siempre. Entonces, ya digo, pero en el fondo me lo pasé muy bien. Estuve en un tris, lo que más me preocupó es al terminar, mira, quería verla hablado tú a tú, porque pensé y dije, bueno, al final ella hizo su intervención, que la hizo con coraje y me pareció una persona auténtica, o sea, que lo reivindicaba con convicción. Yo creo que ella actuó desde un código moral del street art, desde el graffiti, de lo que ella cree. Por ejemplo, dijo cosas como que dijo, te patina el inglés por graffiti. Es que graffiti no viene del inglés, viene de graffiti latín, de graffiti italiano, es una palabra latino-italiana. Es decir, que muchas cosas que dijo eran bastante disparatadas, pero lo dijo con coherencia, con honestidad, sin miedo, que me parece fundamental que la gente pierda el miedo a hablar en público y a decir las cosas que piensa. Y estuve deseando que se quedara un momento para en el tú a tú hacerles saber que me parecía fabuloso que hiciera la intervención, porque ahora es cierto que en el canal y en algunos lugares pues la ponen a caldo he visto muchos comentarios contra ella, ¿no? No, esta chica, no sé qué, no sé cuánto, era tal, era cual. No, por favor, un respeto, pero además un respeto por una razón básica. Ella demostró que me respetaba porque me insultó. Es decir, yo prefiero la gente, no sé si os pasará a ti, a vosotros dos que sois artistas, creo que la gente más despreciable es la que ve una obra tuya, ¿no? Ray o Alex, y os dice, ah, qué bien, y os da una palmadita en la espalda, ¿no? Y os trata como si fuerais unos bobos, ¿no? Qué buena obra, tata. Y te trata así con esa condescendencia de capullo, ¿no? Y te dice, ah, sigue, sigue. Y luego por la espalda te dice, ah, estos hacen una mierda.
Yo prefiero la gente que, digamos, de una manera más honesta y franca te dice, mira, ¿sabes una cosa? Lo que haces está muy mal hecho, o no me gusta, o me parece que no aportas. Joder, esa es la gente. Yo creo que perdemos desde hace muchos años el sentido de que se pueden decir cosas muy duras y críticas, pero desde un respeto. Joder, si es como en el boxeo, yo siempre lo digo, la gente... Pero ahí, perdona que te corte, ¿eh? Pero ahí justo es donde entraba yo antes, ¿no? Con lo que era justo lo que yo puntualizaba. O sea, no se trataba de decir que tú eres dogmático. No creo que seas dogmático. Pero sí, lo que yo decía es que, por ejemplo, a la hora de hacer una crítica sobre las obras de alguien, para mí, ya sabes que yo tengo esta sensación de que realmente, o sea, el arte, lo que hace un artista, no deja de ser una extensión de su mundo interior. O sea, de lo que le está pasando por dentro. Sí, Entonces, cuando tú de alguna manera denostas de una manera muy dura esa pieza, o sea, digamos que es como una capa, como una cebolla, tiene diferentes capas. Hay una capa en la que tú puedes decir, a mí no me gusta, perfecto, ningún problema, ¿no? Es como si yo te digo, no me gusta tu camiseta azul, ningún problema. Pero si yo te digo eh, que esa camiseta azul es una mierda, que no entiendo cómo has elegido esa camiseta azul y que vaya mierda de elecciones que haces, etcétera, etcétera, ya es como, ya estamos hablando de tu capacidad a la hora de elegir, de tu criterio, de tu gusto. Es decir, me estoy metiendo un poco con lo que eres tú como persona. Entonces, ahí No es sé si donde estoy de yo, acuerdo. de alguna manera, establezco una diferenciación entre el decir, a mí tu obra no me gusta, tu camiseta no me gusta, pero no te voy a decir, vaya mierda de obra que has hecho, porque parto de la base de que tú has hecho esa obra o al menos el 99% de las veces el artista lo hace con toda su buena fe y No estoy de acuerdo. Ahí sí está que ya no. creciendo, está creciendo, está investigando, está aprendiendo y quizá, yo qué sé, te puede gustar más o te puede gustar menos, pero forma parte de su aprendizaje, de su evolución, ¿no? Entonces, para mí, meterme con el proceso evolutivo de una persona es como, o sea, yo puedo decir lo que a mí me gusta o no, pero al final, imagínate, es como cada uno de nosotros está en un proceso evolutivo. Entonces, yo estoy aquí, tú estás aquí o donde sea. Pero, ¿cómo se puede medir quién es el que está evolucionado y quién es el involucionado? ¿Quién es el avanzado o quién es el que no está avanzado? No sé si me explico. Es decir, si tenemos en cuenta que todos estamos creciendo y que todos estamos evolucionando, ya sea como personas o como artistas, es muy difícil que tú puedas establecer una opinión desde ese punto en el que tú estás también en una escalera y decir, no, lo que tú haces ahí es una mierda. Bueno, a saber tú, igual esa persona te parece que es una mierda, pero resulta que está por encima de donde estás tú. O sea, hay un montón de criterios, hay un montón de matices, hay un montón de cosas que hay que tener en cuenta. Mira, el ejemplo de Lita Cabellut, me parece que es muy buen ejemplo. O sea, a ti te puede gustar más o menos Lita Cabellut, pero en el momento en que tú de repente conoces a la persona, de repente es como gana otra profundidad, adquiere otra dimensión, porque ves que quizá estéticamente igual no te acaba de encajar porque lo ves lo que sea, no te gusta por X. Pero igual, cuando la ves a ella dices, hostia, bueno, ahora entiendo un poco más, ahora lo veo un poco distinto, ¿sabes? Ese tipo de cosas suceden. Entonces, yo quizá por prudencia me cuesta el decir, esto que haces es una mierda. Aleix, tu pintura la verdad es que da asco, tío. Esto que estás... Ya, puede ser mi opinión. Puede ser mi opinión. Pero es que Pero, estás tío, mezclando un montón pero, de pero cosas, es que yo... creo. Ya, pero yo creo Estás que haciendo habría que hacerlo un con mucho batiburrillo respeto. muy raro de, de- batiburrillo de- total. de planteamientos. O sea, A ver, vamos a ver. Eh, una cosa es el buenismo, ¿no? O sea, Fernando es una figura pública que se dedica a la crítica y su finalidad última es que se comunique. Entonces, él tiene su gusto personal, queda totalmente mezclado con la crítica que está haciendo. Tú esa misma crítica la puedes tener en tu cerebro y decir, hostia, esta obra es una mierda. Pero como tú respetas todos los seres humanos y todos somos iguales y todo tal, y merecemos el mismo respeto, una cosa no quita la otra. O sea, por el hecho de que una obra te parezca una mierda, no deberías por qué estar haciendo un ataque ad hominem por pronunciarte, ¿no? O sea, por decir, no, es que una cosa es que digas, esta obra me parece una mierda y tú me pareces una mierda. Hombre, eso creo que son dos cosas muy distintas, ¿no? O al menos yo como artista no me lo tomo. Es que, claro, si tuviese que hacer caso a todas las críticas que me hacen, me pero un volvería paréntesis, pajarita. un paréntesis. Tú, o sea, ¿cuánto eres capaz de disociarte tú de tu obra?
O sea, de decir, no, esta es mi obra, bueno, la hice, puedes... O sea, tú no tienes como un vínculo con tu obra. O sea, tú no notas que que tu obra va evolucionando a medida que tú evolucionas y que va en paralelo y que estás Sí, conectado. pero yo Es que para cogeré mí la es obvio crítica. eso. Sí, pero yo no me lo tomaré como un ataque personal y además no haré caso a todas las críticas, haré caso, en todo caso, a personas muy selectas dentro de mi entorno que pueden hacer una crítica buena o mala o totalmente destructiva desde una óptica constructiva, no destructiva. Entonces, Vale, claro, pero ahí es donde voy. Vale, ¿cómo diferencias cuándo es destructiva a cuándo es constructiva? Porque es que para mí constructiva sería, yo qué sé, esta exposición a mí personalmente no me gusta por esto y por esto. uh-huh, Destructiva sería, esto que hacéis es una mierda. O uh-huh. esto que haces no vale un pimiento. O vaya asco, ¿no? A lo ¿Sabes? mejor, a lo mejor una A mí eso no crítica me aporta, a mí eso destructiva no me ayuda a crecer. Si a mí alguien me dice, depende, Ray, lo que haces es una mierda, vale, tío, depende. gracias. Dime por qué, para que yo pueda valorar si comparto tu criterio a la hora de valorar mi obra. Pero ¿Sabes? Porque si puedes no, generar lo contrario, puedes generar lo contrario. Hostia, tal tío ha dicho que esto es una mierda, pues a la siguiente lo voy a petar. ¿Por qué? Porque ¿en quizá base tenía a qué? razón. Pero ¿en base a qué? Es que, a ver, vamos Pero a es que ver. da igual. Es que si yo hago una mierda es porque el punto donde estoy ahora es una Mm, mierda. mm. Pero es como decir, imagínate que yo hoy tengo un mal día y tú me dices, Pero qué tío, punto, pero si no te has muerto todavía, no podemos valorar tu obra en toda tu trayectoria desde que empezaste hasta que, o sea, estamos, en todo caso, haremos una crítica en esa pequeña fotografía de lo que sea que estés describiendo o que estés criticando. Es que no le veo una relación, o sea, tengo que ser respetuoso con todas las expresiones artísticas, porque hay algunas que me gustan más que otras, ¿no? No respetuoso me refiero. O sea, yo como Aleix Gordo me gusta un cierto tipo de obra y otras no, por infinitas razones. Pero si empiezo a valorar absolutamente todo, no voy a tener ninguna crítica, no voy a poder posicionarme en ningún sitio porque voy a tener que incluir en mi propia crítica todas las cosmovisiones posibles sobre eso que estoy criticando. Sí, además, ahí lo que es más raro, Ray, y eso en lo que siempre discrepamos, es en esta, vamos a decirlo así, teoría evolutivo-terapéutica de la Gracias, Fernando. gracias Fernando, serás cabrón. Gracias. Qué bien lo has expresado, era justo lo que quería decir. Pero digamos que algún... Qué perro, tío. No, pero gracias, ahí me dejáis solo. Venga, va. Yo creo que hay algo que sí es cierto que hemos hablado en varias ocasiones. Cuando hicimos el debate sobre la relación entre arte y vida y entre arte y biografía o entre las vidas de artistas y tal. Bueno, yo creo que la propia idea de la obra de arte como algo conectado, sin separación posible con el sujeto o con la subjetividad, es una idea equivocada. Es una idea equivocada. Y yo creo que esa es una idea, claro, ahí ya sí que creo que tiene que ver con una posición que además está en juego en ese asunto que tú acabas de formular, el destino del planeta. Pero además te lo digo, Sí, es así. Vamos a ver. El destino del planeta, te lo digo sobre todo por una razón básica. Tú defiendes intuitivamente, y es muy interesante porque lo representa, además lo defiendes con viveza, una concepción de la relación entre el sujeto y la obra, que es una concepción dualista que pertenece a la cosmovisión occidental, a la totalidad de la cosmovisión occidental. Y hoy en día lo que nos hemos dado cuenta es que ese dualismo de la relación entre el sujeto y el objeto, entre el sujeto y la obra, con una relación que es una relación fusionada, que impide separación y distancia, es la base del paso del Holoceno al Antropoceno. Y ese paso del Holoceno al Antropoceno que ha llevado ahí es que toda la cosmovisión contemporánea y todo el pensamiento ecológico contemporáneo va contra el principio en el que tú sostienes tu teoría del arte, que es una filosofía de la subjetividad en la que vida y obra están unidas de una forma inseparable. Frente a eso han surgido todas las teorías ecológicas, ecosóficas, todas las teorías del antropoceno, del capitaloceno, que hablan de una estética inclusiva y de su relación con la entropía, que es lo que nos dicen. Hay que tener, en el sentido más místico, que tú también tienes ese fondo como... No volvemos al convento.
en un convento, Ya era raro que no saliera al convento, tío. sí, que es el de... Yo se lo he sacado antes, pobre Ray, tío. No, que es en el fondo... Mira, un amigo mío, que lo tenía Mira, tío. directo sobre él, Javier Utray, defendía una frase de la mística sufí que yo la he aplicado siempre. Él cuando hacía una obra y se encontraba con gente que defendía esta idea de yo no me puedo separar de mi obra, atacan a mi obra, me atacan a mí, le decía, aprende de la mística sufí una frase que dice, desapego del fruto del acto. Uno tiene... Pero es que yo creo que no me habéis pillado, tío. Sí, Para mí no va rollo místico. No tiene... Mira, tío, Hombre, sí yo que tiene vengo unas de un trasfondo implicaciones místico. místicas. De mi madre, tío, ya te he dicho. O sea, mi madre medium. O sea, yo me he mamado, tío. Me he ido a cursos de energía universal, de no sé qué. Extraterrestres y un montón de historias. Y me parecen genial, pero no es algo con lo que yo vibre, ¿vale? No va de un rollo místico. Pero mira, hay alguien aquí que lo ha explicado de una manera muy sencilla, pero que he pensado, mira, creo que es algo parecido a lo que yo quiero decir. JK dice, a ver, está bien decir la verdad, siempre que sea para ayudar al otro y con mucho tacto y entendimiento. A un niño de 4 años no le vas a decir que dibuja mal porque sabes que está en su proceso. Y yo lo que digo, ya sé que Fernando va a decir, bueno, pero si eres mayor, apechuga, y si te digo que es una mierda, pues te jodes y te lo comes. Pero es que la realidad es que con 4, 5, 20, 50, 60 años, todo el mundo está en su proceso. O sea, el tío Hasta que que tiene... te mueres, estás en proceso. Claro, pero es que el tío Pero- que está en 60 años, que está pintando bodegones, ¿vale? Y que ha empezado a pintar con 68, tú no le puedes decir lo que estás haciendo es una mierda, porque aunque tenga 2 años de carrera artística pintando y de experiencia, tiene todo un bagaje, pero a nivel pictórico tiene un bagaje de 2 años. Pero es que nadie está negando la libertad de cada uno de hacer lo que le apetezca. O sea, Por supuesto, yo de lo único... es como mira, de lo único- repente, Espera claro, un momento, déjame acabar. Lo único que estoy diciendo es lo que dice aquí. Está bien decir la verdad siempre que sea para ayudar al otro. A mí la crítica me parece positiva si me sirve para que me ayudes. Pero si a mí me dices lo que estás haciendo es una mierda, o si imagínate que alguien te dice, Fernando, imagínate, tío, Fernando, tienes una cara de culo de la hostia. ¿A ti eso te ayuda? Pero escúchame una cosa. Es que no te ayuda. Pero escúchame una cosa. O si me lo dicen a mí. Pero escúchame, tienes que salir de una posición, obsesivo-narcisista. ¿Por qué crees que el crítico, claro. el destinatario del crítico, tú crees que es el artista y solo el artista? Escúchame, yo hago una crítica de tu obra. ¿Tú crees que mi crítica está enfocada solamente a que tú crezcas, decrezcas, evoluciones o involuciones? Porque, por ejemplo, yo no comparto tu teoría, esta teoría que es una teoría medio New Age de estamos siempre en proceso, somos seres en evolución. Bueno, en evolución y en involución. Porque estamos aprendiendo. Bueno, bien, yo creo que la mayor parte de la gente está desaprendiendo. O no. Si el propio Banksy está decreciendo artísticamente. O involucionando. Por ejemplo, Ayuso está evolucionando. Oye, ha habido alguien que ha preguntado, Jordi Cadvaley creo que ha preguntado, oye, ¿y dónde está la robótica aquí? La robótica, sí. No, pero por ejemplo, en algún momento que no nos pase como con lo de Avelina Lesper, que luego al final 2 minutitos de pinceladita y bueno, ya haremos un segundo. Pero en algún momento tenemos que meter robots, ¿vale? O sea, que lo sepáis. Fíjate, la cuestión de si están evolucionando las cosas o involucionando, ¿está evolucionando la sociedad con la robótica o está involucionando? ¿Podemos criticar radicalmente y negar los presupuestos de la robótica o de la inteligencia artificial como algo que favorecerá a la sociedad o que no? Pensemos, la crítica que se hizo a la escritura ya en Platón, la crítica que se hizo a la escritura como ayuda a la memoria, Platón dice que no se debe apoyar la escritura porque perjudica al arte de la memoria. La llegada de la imprenta de Gutenberg, las críticas que acompañaban a la llegada de los distintos dispositivos tecnológicos. Es decir, yo creo, vamos a ver, si yo siguiera tu teoría de que no se debe criticar, sino de una forma tolerante, cuando yo soy constructiva. Mira, yo me opongo a todo eso por una razón. Yo soy un defensor del pensamiento no constructivo, sino de constructivo. Decía Hegel, la filosofía tiene que cuidarse de ser edificante. Yo me temo que los tolerantes, siempre que se apela a la tolerancia, decía Marcuse, la tolerancia es una forma de tolerancia represiva. La gente que dice tiene que ser tolerante suelen ser... Por el propio verbo ya. El propio verbo. El propio verbo es así. No es intolerante. Tú dices a la gente, hay que tolerar. ¿Tolerar qué? Cuando te dicen tienes que criticar,
Primero, un crítico, desde el origen de la crítica en el siglo XVIII, los críticos no se dirigían a los artistas, se dirigen al público. Yo cuando hago una crítica sobre una exposición, a mí me da igual si el artista evoluciona, revoluciona o entra o se convierte en un torpedo o en Chiquito de la Calzada. A mí él no es mi sujeto. El sujeto mío es la mediación con el público. Yo me dirijo al público lector y me dirijo a historiadores, a estetas, a lectores, a gente que sigue el periódico, a gente que le interesa en general la cultura, a gente que le interesa la teoría política, la teoría estética, etc. A mí yo tengo que dar mi opinión y no tengo que pensar en si el sujeto evoluciona o involuciona o en qué situación se encuentra. Porque si yo siguiera tu idea, solamente podríamos escribir sobre los muertos, que ni evolucionan ni involucionan, ya están cerrados. Por otro lado, pensar que uno necesita conocer o dirigirse a la evolución del sujeto supondría que solamente podía hablar o de los muertos o de los artistas que conozco. Pero es que, vamos a ver, yo hablo de Joyce, de Proust, de esta mañana del Marqués de Sade y de Chateaubriand. Yo no conocí personalmente ni me preocupa la biografía de Sade ni de Chateaubriand. Es más, yo no me he preocupado jamás de la biografía de Proust, que es una biografía poco conocida. La de Joyce me interesa un poco más, pero tampoco mucho. Yo me dirijo a un objeto, a una cosa, a un objeto que ya creo que es importante que el que... Mira, desde el momento en el que escribes un libro, yo siempre lo he pensado, yo escribo un libro. Cuando lo publico, ya corto el cordón umbilical. Pero ya no es la metáfora de los niños, ya lo dejo vivir su vida. A mí me encanta, yo cuando voy por el campo, ahora no puedo ir al campo, cuando voy por el campo y veo cuando me dejan salir y puedo escaparme de los confinamientos, cuando se terminan los confinamientos y ver los ternerillos, cómo los animales a sus crías pronto los dejan caminar solos. Yo creo que el artista tiene que tener una experiencia, me parece a mí que es fundamental, que es hacer una obra y arrojarla al espacio de la discusión, de la contemplación, de la experiencia estética y en cierta medida tú convertirte en alguien que ya la contempla como una obra de otro. Yo, por ejemplo, mis libros, cuando los publico, dejo de verlos como míos y es más, yo a veces cuando voy en el metro y veo a alguien que a veces pasa, que va leyendo un libro mío, no se me ocurre nunca decir, aunque a veces me tengo que frenar, decirle, yo soy el autor, ¿sabes? Para decirle que soy yo. Entonces yo creo que es importante el desapego de la obra. Joder, que es que al final, a mí una de las cosas, mira, yo si tuviera, es más, te diría una cosa, Ray, si yo defendiera tu teoría, dejaría de escribir. Porque a mí no me gusta hacer daño a la gente, tío. Es que hay una cosa que parece que a veces fuéramos los críticos unos sádicos y unos... Pero es que subyace otra cosa debajo de esto. Y es que cualquier efecto negativo sobre lo emotivo de los demás, o sea, niega lo negativo en los demás. Es decir, parece esta idea de felicidad que no acabo de entender muy bien, ¿no? Que es muy New Age, ¿no? Que felicidad es como confortabilidad, agradabilidad, ¿no? Todos estos... Happy gracia está de ahora. O sea, claro, entonces estás también negando una parte del ser humano que es indisociable, que es pues, la ira, el tal, etcétera, etcétera. O sea, no existen los sujetos 100% seres de luz que emanen, dijéramos, positividad a todo el mundo. Entonces, ¿Me dejáis una pequeña pregunta? A ti, Aleix. Bueno, un segundo, ¿eh? Sí, por favor. ¿Podemos criticar a Abascal? Claro. A Abascal. A Abascal. A todos. Lo que hace y lo que dice, que también tiene otro producto, tiene otra obra, que es su discurso político. ¿Podemos criticar a Pablo Iglesias? ¿Podemos criticar a Puigdemont? ¿Podemos criticar a Torra? ¿Podemos criticar deben ser a la criticados? Que tienen productos que son sus discursos políticos. Pero es que mira, no podemos convertir al artista en algo que se sustrae al debate público, al debate de las obras. Y porque también podemos decir, no, joder, no critiquéis, no digáis que Abascal es un ser tóxico o que es un ser que lo que defiende en su homofobia, en su xenofobia, en su concepción de la patria, etcétera, etcétera, es deplorable, porque diría alguien, no digáis eso, que está en una evolución, que es que Abascal, siguiendo... Claro, quizá al final se arregla. Quizá se arregle. No hagamos una crítica destructiva, no. Joder, lo que creo que hay que hacer... Vamos a ver, una cuestión fundamental es hay que tomar posición. El artista toma posición, el crítico toma posición, el ciudadano toma posición. Y esta cosa de medio, vamos a dejar que la gente evolucione, todos estamos en un momento de nuestra vida, hay que ser constructivos, no hay que hacer daño. No. Con una espada en la mano. La política es la relación amigo-enemigo. Y en el fondo hay gente con la que tú tienes que posicionarte porque defienden ideas contra las que tú estás con las que tú estás en contra, coño, en discusión. Por ejemplo, a mí me encantó, por eso yo lo entendí, cuando la otra persona, Esther, a mí me dijo, no estoy de acuerdo contigo, eres un trilero, nos estás engañando. Su posición fue totalmente honesta. Es que la defiendo porque me parece que hizo lo oportuno. Podían haberle dicho a Esther, no le digas eso a Fernando, coño, que está evolucionando.
que dile algo positivo. Oye, Fernando, que mira. No, que se ponga las pilas, Fernando. Que ya, ¿no? Entonces yo cuando lo escuché, dije, joder, pero si tienes razón en muchas cosas de las que dice. Primero porque me está dando un tirón de orejas que me merezco. Y te diré una cosa, en la educación de los niños, el que ha dicho de la educación de los niños, tú eres padre, yo soy padre. Y sabes una cosa, y yo me he estudiado bastante los efectos, los beneficios y los perjuicios de las tolerancias y de la falta de limitaciones y de las laissez-faire, laissez-passer, no sé qué, no sé cuánto. Una cosa, Orson Welles lo dijo, sin límites no hay arte y sin límites no hay conducta. Y yo creo que uno sabe que tiene que poner límites y los ponemos para subvertirlos incluso. Pero a mí, por ejemplo, yo creo que cuando uno hace una obra, a mí, mira, en clase, que yo llevo tantos años de profesor, hay gente que te dice, les critica su trabajo, el trabajo que te han presentado. Y es que no los critica. Yo llevo 3 décadas de mi vida calificando 7, 4, 2, 0, 9, 10. Si siguiera tus teorías... Desaparecen los exámenes. Vale, ¿me dejáis un pequeño apunte? O sea, creo que la comparativa no es del todo... Ah, por cierto, alguien comentaba, Fernando, que estás un poco bajo de volumen. No sé si puedes subirlo. O sea, me parece que es distinto lo que planteas, porque esta chica, que Esther dices que se llama, ¿no? Que te ha formulado que te ha interpelado, ¿no?, en tu conferencia. Ella no ha dicho, Fernando, esto es una mierda, qué asco que das. Con otras palabras. No, pero no. Ha argumentado el por qué, ¿no? Es como, ha dicho, no me gusta por esto, por esto, por esto y por esto. Opino esto, esto y esto. No estoy de acuerdo con Fernando en esto, esto y esto. Esta conferencia Claro. a mí me parece que no está bien por esto, por esto y por esto. Y la responsabilidad. Un momento. Eso para mí es crítica constructiva. O sea, un tío que... Mira, crítica destructiva habría sido ir allí, decir, levantarte y decir, Fernando, eres un mierda, y tirarte algo, y me das asco, y no sé qué, tatatí, bla, bla, bla. Y vaya putas, ¿sabes? Y decir, esto es la peor conferencia que he visto en mi vida, sin argumentar el porqué, sin decir por qué, sin dar pie a que puedas mejorar, o que puedas analizar si estás o no estás de acuerdo con esa persona. Pero entonces, lo está reduciendo. Momento, Aleix, déjame acabar. Cuando tú, por ejemplo, si a mí alguien me dice, oye, mira, Ray, tengo aquí este collage, ¿vale? Tengo aquí este collage que hice, el otro día estaba en un directo y hice este collage. Y viene alguien y me dice, mira, yo creo que este collage, el fondo, quizá para mi gusto lo veo muy blanco. Yo creo que este estaría mejor con un fondo oscuro. Creo que la temática no está bien. Creo que la cara no sé qué, porque me parece que a nivel de composición esto estaría mejor así o asá. Yo diría, hostia, vale, me da para pensar. Si a mí alguien me dice, mira, tío, esto es Amparte, a mí eso no me está ayudando. O sea, a mí alguien me dice, esto es una mierda, a mí eso no me está ayudando. No me hace crecer, no me hace replantearme nada, no me ayuda como persona a hacer nada. Y es más, si yo ahora te digo, Aleix, tú dibujas lo que dibujas, ¿por qué dibujas lo que dibujas? Y si yo te dijera, lo que haces es una mierda, ¿tú tendrías la capacidad ahora reinventarte y empezar a dibujar completamente distinto? Pero porque un gran crítico o quien sea dice que lo que haces es una mierda, por muy fundamentado que esté su opinión, no podrías. Es que a mí me da absolutamente igual. Claro. A mí me da absolutamente igual lo que si tú dices... A ver, es una cuestión son las formas y tú has reducido al absurdo, o sea, porque claro, podía haber venido alguien y poner una bomba en el de esto, porque eso sería el atropello máximo de la performance de Esther, ¿no? O sea, podía autoinmolarse en nombre del graffiti y petar el Círculo de Bellas Artes entero y todo lo que representa, porque es precisamente opuesto a lo que defienden los grafiteros. Podía haber hecho eso, pero no lo hizo. Hay infinitos gradientes desde poner una bomba y hacer una crítica constructiva con el máximo beneplácito de todos los presentes. Claro, es que por ahí lo que tú estás defendiendo es una división horizontal de las opiniones y creo que no es así. O sea, no puede ser así porque no existiría una figura como la de Fernando, que es una persona que sabe mucho sobre lo que habla, ¿no? Y la respeto, y me encanta la opinión de Fernando, porque creo que es una opinión válida en muchos aspectos. Pero a mí me interesa, a mí, por ejemplo, cuando Fernando veo que dice, mira, a mí esta obra o este artista, a mí me gusta por esto y por esto, o no me gusta por esto y por esto. A mí, ese Fernando, a mí, personalmente, me parece más enriquecedor como espectador, que si alguien dice esto que hace Fulanito es una mierda. Vamos a ser realistas también. O sea,
para Fernando pueda defender lo que ha dicho de que esta exposición es una mierda, necesita una conferencia, o 2, o 3, o un ciclo de conferencias. No puedes pretender que en un comentario se incluya absolutamente todo lo que piensa Fernando sobre por qué le parece una mierda, que precisamente es su trabajo. No, O sea, mira, a ver, quiero y además, pequeño paréntesis. A mí me encanta, por ejemplo, cuando va y dice lo de las esculturas de Jaume Plensa, que quería ir ahí y, y pegar la lengua en la escultura, o cuando hizo el de Manolo Valdés, etcétera. Pero a mí, por ejemplo, me interesaría, a mí, ya digo, siempre matizando el a mí, porque igual a otra gente no, el que me dijera, mira, Jaume Plensa no me gusta por esto y por esto. Y si me vale, y dice, no, hará es un que... vídeo. Y si me dice, es muy relamido, ¿por qué es muy relamido? O sea, ¿qué es lo que tiene Jaume Plensa para que tú digas, a mí me parece que es una mierda? O, ¿por qué exactamente opinas que Okuda, mientras que otro que igual hace algo Ostras, parecido, sí te gusta? O sea, a mí ese tipo de contrastes pero qué y de visión. argumentación, a mí es lo que me llena. O sea, Claro, y nos llena a todos. pues ahí, pues ya está, pues entonces estamos de acuerdo. Pero no quita que resumas todas las opiniones en todos los contextos a la pureza absoluta de la opinión sobre algo desde una posición de autoridad sublime. Bueno, claro. Por ejemplo, fíjate, ella con razón se quedó en un punto que es, en una conferencia de 1 hora y media, se quedó con que yo decía que la niña con el globo y el Belén pequeñito eran una cagada. Y dijo, esto nunca lo habría dicho mi profesor. Eso dijo, ¿no? Esto nunca lo había dicho mi profesor, como que era algo que le parecía que salía del decoro o del código crítico historiográfico, de la forma académica de hablar. A mí es que eso no me interesa hacerlo. Es decir, yo quiero combinar siempre, no quiero, es que lo hago, no es una cuestión que haya querido, es que he llegado a esa conclusión. Yo llegué hace mucho tiempo a la convicción de que había que combinar registros discursivos totalmente antagónicos. Es decir, que de repente en una intervención sobre cultura, sobre arte, sobre estética, cabía hablar a un nivel de complejidad el que fuera, porque era el tema que tenía esas referencias, y luego hacer una broma que lo hiciera que tocara tierra, que de repente hubiera lenguaje más chabacano y lenguaje más erudito. Porque yo cuando empecé, y eso creo que a lo mejor alguna gente ni se da cuenta o no lo piensa, yo pude haberme tirado toda mi vida haciendo solo lenguaje académico. Es decir, ¿por qué? Porque me formé para eso. Yo cuando empecé a dar clase con 24 o 25 años, los alumnos que me tuvieron de profesor en aquella época creo que todavía están en tratamiento psiquiátrico porque porque aquellos tipos me vieron cuando ya había terminado la carrera y mi único objetivo, dado que era tan joven, era demostrarles que yo sabía mucho. Eran más mayores que yo los alumnos porque eran de doctorado. Entonces yo pegaba unas chapas que no os imagináis, me mareaba yo y se mareaba todo el mundo, porque lo único que quería era que ellos supieran que yo tenía un conocimiento erudito acojonante que me legitimaba. Y fue en un encuentro de arte contemporáneo en Gijón, en un taller de arte público que di con artistas, que al volver a casa incluso me eché a llorar porque me di cuenta de lo equivocado que estaba. Me di cuenta que estaba equivocado porque yo solo quería transmitir categorías abstractas o modelos teóricos totalmente alicatados, sofisticados, pulimentados, y me di cuenta en un taller con artistas en relación con ellos, de comentario de obras, porque además era una cosa que yo he hecho cientos de veces, que me encanta, que es que yo he hecho muchos de esos trabajos en Bellas Artes que los alumnos llegan con sus dossier, te enseñan el dossier y tienes que comentarles el dossier para ayudarles a que su obra avance, que eso es diferente. Eso lo he hecho yo en universidades de todo el mundo. Entonces llegan con su dossier, te enseñan su obra y tienes que tener un lenguaje súper contundente, pero también controlado, para que les permita que la obra funcione. Pero eso es una cuestión de taller. Yo hago esos cursos constantemente. Cuando tú me decías, ¿por qué no entras a comentar un día páginas de Instagram? Perdón, si yo lo que hago en máster de pintura es que yo voy a máster de pintura en muchos lugares del mundo y mi tarea es entrar a ver todo el trabajo de un artista y tirarme 4 o 5 días con él, como he hecho en Estados Unidos, y comentar su obra desde el papel que tiene en un cajón hasta el cuadro hecho, el que tiene el proceso y el que vas a poner, el dossier. He dado clases de cómo se hace dossiers de obras de arte y cómo se presentan a exposiciones, cómo se presentan a concursos, etcétera. Pero cuando sales de ese registro, yo me di cuenta que hay que combinar. Primero, si no nos damos cuenta de que a veces al hablar tienes que dar una opinión totalmente contundente, que no esté necesariamente fundada en toda la pila enciclopédica de conocimientos que tienes, sino que sea esa opinión que, por ejemplo, yo no tengo por qué, yo conozco a Plensa, he trabajado a Plensa, a mí Plensa es un tío que hasta he estado con él de viaje en muchas ocasiones. Yo no quiero dedicarme a hacer una teoría de Plensa, del arte de Plensa. Tengo una opinión tan cerrada sobre él, incluso sobre lo que supone culturalmente y sociológicamente, que para mí no es que sea relamido, es que yo
quería ir a relamer su escultura. O sea, que era ya una cosa más jodida todavía. Es decir, que yo fui a relamer su escultura, a chupar su escultura. Pero creo que hay veces que, y además, como ha dicho Aleix, yo espero que la gente tenga un mínimo de sentido común para una cosa fundamental. Lo he dicho muchas veces. Espero que nadie haga caso de todo lo que yo digo. Yo si me imaginara que un artista va a dejar de hacer arte porque yo lo digo, pues es que está bien que lo deje de hacer porque es que no tenía ni personalidad. A mí, por ejemplo, un crítico, vamos a ver, y eso de verdad, Ray, tú lo sabes, lo que diga un crítico a un artista le tiene que afectar un 0,001, lo mismo que es el nivel de incidencia de la Pfizer en los trombos, es decir, un número despreciable, un número casi reducido a cero. ¿Por qué? Porque el artista ya tiene, por ejemplo, tú, vosotros dos, y hoy ser artista es tener un nivel de autoconfianza y de autoconvicción enorme. La única forma para hoy estar haciendo arte, la gente que no esté escuchando que lo esté haciendo, tiene que tener una fuerza de voluntad terrible. Y tienes que estar muy convencido de que lo que haces tiene un sentido. Porque hoy en día, joder, en el 2021, en plena pandemia todavía, estar tú haciendo cuadros, dibujos, trabajando, es porque tú ya alimentas tu propia convicción estética. Y a una cierta edad, de verdad, y de madurez, que estamos hablando de estos niveles, uno ya ha decidido lo que quiere hacer. Y hay un momento, y yo creo que todo el mundo hay una inflexión en la vida que piensa, ok, yo soy un artista que va a apostar por esto, yo soy un músico que va a apostar por esto, yo soy un poeta que va a apostar por esto. Yo recuerdo cuando cumplí los 30 años que hice un examen de conciencia serio y me planteé, bueno, ¿qué es lo que quiero hacer? Y lo hice seriamente. Incluso me planteé, yo creo que el que no sepa dónde está rankeado, es que se quiere engañar. También lo digo así. Y creo que todos miramos el contexto del trabajo que tenemos en relación con el arte que hay en nuestro tiempo, con las cosas que circulan, y yo creo que todo el mundo, salvo que sea muy, lo voy a decir claro, cretino, o se autoengañe, sabe a qué nivel está, lo sabe más o menos. No, y no entra en ínfulas de soy la hostia o soy un miserable, ni en depresiones ni en megalomanías. Y yo creo que hay un momento en el que cuando el crítico lees lo que dice, que no lo dice para ti, no hay que ser tan narcisista, insisto, tan obsesivo, lo dice para el contexto cultural, para el contexto del sistema del arte, a mí me parece que lo que tiene que hacer el artista es tomar esa crítica, como se dice, con granus salis, ¿no? Verla con distancia, no como algo que se refiere a ti. Yo, por ejemplo, fíjate, Aleix, o tú, Ray, nosotros tenemos una relación de amistad de tanto vernos. Joder, pero Aleix nos hemos visto varias ocasiones. No hemos podido todavía ni tomarnos una cerveza con todo el rollo del COVID, no nos hemos visto nunca, no hemos estado juntos todavía en Cataluña, en ningún sitio, en ningún lugar, pero sin embargo tenemos una relación de complicidad que si solamente esta relación de complicidad llevara a que yo no puedo opinar sobre vuestra obra, sería un puto desastre. Porque yo me llevaré bien con vosotros, porque no quisiera haceros daño, porque no quisiera afectar a vuestra evolución. Joder, os considero tíos y personas que tenéis un nivel de maduración que espero que cuando os diga lo que pienso de vuestra obra y te diga, Ray, lo tuyo da pena, o Alex, lo tuyo es cojonudo, porque me cae mejor Alex Pues lo vais a aceptar, joder, porque Alex comparte mis ideas. Y pues si yo ya lo he sufrido, Somos que si el monje franciscano, que si o sea, estas estrategias que dices de repente dar una de cal y una de arena y de por un lado, no, a tu canal, la verdad es que es muy bueno, la verdad que está ayudando, y luego de repente decir, menuda mierda y pam, y esta especie de... No lo entendiste porque no leíste a Adorno, tío, no has leído a Adorno lo suficiente. No, mira, ni Adorno ni hostias, a Fernando tienes que considerar que lo que está haciendo es una obra de arte y a tomar por culo. Es una obra de arte que yo creo que supera muchos planteamientos clásicos de cómo se entiende el arte, ¿sabes? Es arte conceptual, pero un nivel, para mí, bastante avanzado. Nivel horrible. Oye, vamos con la robótica. Sí, vamos a hablar de robótica. Venga, nos quedan 20 minutitos, así nos la ventilamos rápido. Yo quiero explicar lo de un segundo. También. Gracias a Byron por ese super chat y gracias a toda la gente que estáis ahí. Veo que ahora mismo hay un montón de gente, 165 espectadores. ¡Wow! Pues gracias a esas 165 personas que Pobre estáis ahora gente. mismo detrás de vuestras pantallas escuchando toda esta mierda. Pobre gente. Estoy poniendo en práctica lo de Castro, un poco así como... Bueno, venga, vamos a hablar de robótica. A ver, para poner un poco en contexto, voy a enseñaros. Yo quiero muy rápido. preguntarte, Ray, Sí. el tema este de Sofía, ¿no? El robot este, ¿quién vende la obra? ¿Quién firma la obra? ¿O no la firma nadie? La firma Sofía con un código binario. ¿Cómo va esto? Vale, vamos a ver.
De lo que estábamos hablando antes, Fernando, ¿vale? Era referente a esta noticia que sale en el ABC, ¿vale? En ABC Cultura. Eso es un titulazo de estos Un robot vende una obra de arte por casi 600.000 euros. La humanoide Sofía, que no sé si la conocíais, pero es esta especie de robot Sí, sí. así tal que da un poco de miedo, se inspira en la gente para su trabajo artístico y está abierta a asociaciones creativas con humanos. El mercado del criptoarte está teniendo en 2021 sus años más meteórico. Esto, aquí hay nivel de... Hay una corrección de estilo pendiente. Esto es un Banksy en toda Eh, regla. Ya te lo digo. bueno, vale. Básicamente, para resumirlo y no dar mucho la plasta, se trata de que hay un robot, ¿vale? Que le ha creado Hansen Robotics, con sede en Hong Kong, que canta, habla, corre, salta, corta el viento, y que tiene una marcada vocación artística, te dice aquí. Y bueno, pues ha vendido un trabajo digital por casi 600.000 euros, que se llama Sofia Instantiation. Es una colaboración de la máquina con el artista italiano Andrea Bonaccetto, quien dibujó retratos de Sofía, y posteriormente el robot procesó su trabajo a través de redes neuronales y procedió a crear una obra de arte digital propia. Bueno, aquí tenemos la pieza, no sé si vamos a poder verla. O sea, este italiano ha dibujado al robot y ahora el robot, pues con un programa, supongo que le habrán instalado, ha creado estas maravillosas piezas artísticas que vamos a tratar con mucho cuidado para no herir sus sentimientos, ¿vale? Aquí sí puedo decir Aquí, que es una aquí Sofía, sí. ¿no? Porque no se ofende nadie. No, aquí puedes decir lo que te la gana, aquí. Vale, Vale, vale. bueno, en fin. Criptoarte, robots que crean. Había una pieza por aquí también que no la hemos podido ver. Mira, esta, por ejemplo, Esa es la en obra. la cual, mira esto, ¿vale? No, esto es una parodia que está cachonda. O mira, esta, mirar esto. Mirar esto. ¿Vale? Cuidadito, cuidadito, porque esto que parece una Tuomly, chorrada, tío, esto que parece una chorrada, abre un debate, abre aquí un melón que me parece muy interesante y que va a dar mucho juego como o sea, da que pensar, ¿vale? Entonces, vale, una vez visto esto, tema de autoría. Antes hablamos de Jeff Koons y un ayudante de Jeff Koons. Es lo mismo que este robot, decías. Ahora a ver lo que dice No, Fernando. sacaba la pregunta, más que sea, afirmarlo, porque no, vale, no veo vale. mucha diferencia. Hasta que un robot no cree otro Para mí robot. no. O sea, para mí la diferencia está en que cuando, por ejemplo, Sofía, ¿no? Este robot hace una pieza, el autor es el robot. La gente no está comprando una pieza del ayudante de Jeff Koons. Y Está el comprando robot una tiene pieza del robot Sofía. ¿Y el robot tiene una cuenta de banco a su nombre que cobra esta pasta o cómo va? Obviamente, Claro. obviamente hay alguien que ha diseñado el robot. Por eso digo, ¿quién es el autor de las piezas que hace el robot? ¿El que Pues ha un creado el robot? Banksy, ¿O un anónimo, claro. Que es que no le veo problema ninguno. No, no sé dónde. me No, pongo o sea, nervioso? Me pongo una nervioso. persona. Hay alguien que ha diseñado el robot y que ha montado todo este tinglado y que lo ha comunicado y que parece ser que es anónimo o está bajo el nombre, un seudónimo que podríamos entender que es esta empresa que se llama, no sé, no me ha dado tiempo de leer cómo se llama la empresa, pero estaba en el Hansen Robotics, me parece que era. pues eso, pues ya está, ¿no? No, Hmm. no sé, en ese aspecto no le veo mucha Vale, vamos que a ver. opinar a Fernando, vaya. Yo es que no le veo mucho recorrido, ¿no? Me parece que estos robots hacen unas obras pues muy naifs, ¿no? O sea, de momento es una cuestión, digamos, también, digamos, aquí lo que está siendo como llamativo es tal vez esa diferencia entre la obra y el procedimiento, ¿no? Es decir, que lo que está llamando muchísimo la atención es otra vez, aunque sea en este caso una subjetividad robótica, es quién ha hecho la obra. Es decir, otra vez es una especie de pregunta a lo Foucault de quién es un autor o qué es el autor o la muerte del autor o qué pasa con el autor, ¿no? Entonces yo creo que ahora estamos en un momento que es interesante, que sea este del confinamiento, la distancia social, los problemas del contacto social, el miedo al contacto humano, para que haya una especie de necesidad de desmaterializar el arte, llevarlo a lo no fungible y lo no tocable. Esta idea de algo que no puede ser tocado
o algo que es robótico y que no es tocado, que está desmaterializado, me parece que tiene su interés porque es un signo de los tiempos. Es decir, tiene que ver con el miedo al contacto y el miedo al tacto y el miedo a la cercanía. Es decir, creo que la emergencia del NFT y la emergencia del arte robótico y el tipo de arte robótico que tenemos ahora refleja ese momento en el que el arte presencial, el arte objetual, la materialidad del arte está en problemas serios, pues porque tenemos miedo a enfermar en los espacios de contacto material. Yo, por ejemplo, hoy se me ha ocurrido, porque íbamos a un paseo, esto no es robótico, pero es real, estábamos en el Parque de Arganzuela, iba caminando con Manuel y delante mío iba una señora mayor, que la he visto por detrás que era muy mayor, y caminaba arrastrando un poco los pies, y he visto que llevaba un cordón desatado. Y me ha salido ese momento samaritano y le digo a la señora, perdone, lleva un cordón desatado, ¿me deja que se lo ate? Que se lo ate. Entonces me he agachado, le he atado el cordón y entonces luego ha sido muy curioso porque me dice mi mujer, pero ¿no te das cuenta que con el COVID no se pueden tocar y que le puede haber creado un problema a la señora que le hayas tocado la zapatilla y que le hayas tocado los cordones? Y dije, joder, es que llegamos a un nivel de miedos, ¿no? Que ahora tocar y una buena acción, una acción mía del convento samaritano de ayudar a una persona en el camino como un buen samaritano, puede ser un problema porque puede estarle contagiando, te puede estar contagiando, puede pasar eso. Por lo tanto, yo creo que hoy en día lo robótico creo que tiene que ver con las fobias actuales. Pero dicho esto, aparece un elemento que me parece el único que vuelve a ser interesante, que es que todo se resuelve no en el tema de si la exploración estética es interesante, si las obras de arte son potentes o son, digamos, apabullantes, sino que el juego del NFT y el juego del arte robótico es el dinero. Es decir, volvemos otra vez al tema del dinero. Es decir, en las noticias, es verdad que la prensa, y yo formo parte de la prensa es una catástrofe. Bueno, el artículo que yo lo había leído, este artículo está redactado también por un robot, por lo que parece, parece más un bot, una persona que lo ha redactado, está lleno de errores y de gazapos, pero creo que es un artículo que tiene lo que se llama hoy clickbaits, ¿no? Es un anzuelo, el anzuelo es muy potente, un robot vende obras de arte, no sé qué, luego cuando entras dentro te das cuenta de que es un pseudo robot, porque en realidad es más bien una marioneta, porque yo creo que a veces se habla de robots y son marionetas, es una marioneta robótica, porque en el fondo detrás está el gran manipulador de la marioneta, que no deja de ser unos ingenieros, unos artistas, y luego está el efecto que se busca, que ya no es un efecto de otra cosa que un escándalo vinculado con el dinero que genera. El otro día cuando yo presenté en la conferencia de Banksy, el tío este que ha quemado el Banksy para convertirlo en un NFT, ¿no? Que han quemado un Banksy para convertirlo en un NFT. 400.000 euros, dólares han pagado. Dólares, pues hay que decir que eso crea un problema de, ahí sí, ¿por qué hoy pensamos que eso como experiencia artística es interesante? Solo porque entra dentro de un juego que es un juego de capitalismo financiero llevado al vértigo. Yo, por ejemplo, te lo dije, a mí me llamó muchísimo la atención y estoy dándole muchas vueltas a escribir sobre ello, cuando hiciste el vídeo de los dos expertos en NFT, que lo contaban, joder, de una manera muy didáctica, muy compacta, pero yo no dejé de ver por detrás, tal vez soy bastante desconfiado en cuestiones económicas, que ahí todo huele a pirámide de Ponzi. Me parece que hay una pirámide de Ponzi de agárrate que hay curvas. Ojalá no sea así, ¿eh? Pero claro. yo creo que y si quieres te explico por qué. O sea, no. Ojalá no sea así. Pero hoy, hoy una de las noticias de la mañana, estafan el criptoarte, ya empiezan a aparecer, porque claro, en el tema del criptoarte, estafa de las criptomonedas, un pavo que se había llevado, creo que no sé si eran 14 millones de euros en criptomonedas, había estafado a la gente. Es decir, hoy en día hay mucha gente, pero hasta gente joven, que te dice, mi hijo, papá, ¿y por qué no inviertes en bitcoins y no sé qué? Pero cuidado, estamos hablando de una situación que también tiene su aquel, que mañana o cuando toque, tenemos ahora que plantear, vale, ¿cómo se tributa en bitcoins? ¿No? ¿Quién sostiene el valor del bitcoin? O la gente, por ejemplo, porque cuando están hablando del NFT, es una forma que me parece también interesante de cómo, después de tantos años, conseguir sacar beneficios del arte tecnológico o del new media, que no se veía cómo hacerlo, es decir, ¿de qué eres propietario? Esto que el otro día tú planteabas, ¿verdad? A ti también se te rompía la cabeza. Pero una cosa, ¿de qué es propietario uno? Y en realidad es una especie de pirámide de continuación de incremento de dinero que lleva a que parezca algo totalmente novedoso, pero yo creo que es un sistema de una especie de bolsa de valores
propulsados, es una burbuja, ¿eh? Yo creo que esa burbuja del arte, porque luego cuando, eso sí creo que estamos de acuerdo, cuando vemos las obras que nos han mostrado del robot, hostia, son obras que sí que me parece que tienen un carácter como una especie de neopop, así muy simploncete, que dices, la verdad sea dicha, si no nos dijeran que las ha hecho un robot, nos parecería un arte anodino, ¿no? Como una cosa de ni sí ni no. Y luego, por otro lado, eso que se veía de esas formas de, digamos, dispositivos, gadgets que pintan o que dan brochazos, una brocha que sube y que baja, eso es más antiguo que el melonar. Es decir, hay un artista que se llama Jan Tinguely, que es un artista que Sí, el de la máquina esta. de máquinas, pero Tinguely ya y toda la gente de su generación, ya en los 60, cuando uno va al museo de Jan Tinguely en Suiza, pues te encuentras todas las máquinas que él tenía para pintar, para esculpir, para hacer sonido. Artistas en España como Luis Lugán, Rebecca Hor, que también ha hecho máquinas de pintar. Es decir, hay muchísimos, todo ese tema de dispositivos mecánicos que hacen como que, es más, me parece más divertido el famoso libro de los monos, los elefantes y los gatos pintores, ese libro de Taschen, que es una burla, ¿no? Porque es un fake. Me parece más divertido eso que los de los robots. Pero bueno, yo creo que hay algo que llevamos todos esperando casi un siglo, porque la promesa de que los robots, los autómatas, los mutantes, crearán un mundo que será un mundo diferente y que tendrá hasta su experiencia estética y su experiencia artística, es una promesa que viene desde el Golem, que ya en el XIX se genera, que en el siglo XX está. Es decir, los sueños de Metrópolis, de la película Frisnas, no se cumplieron. Por tanto, hay cosas que están todavía pendientes y pendientes de resolución. Pero yo creo que aquí en este tema de arte robótico, esta fase que estamos viendo actualmente no es particularmente muy interesante. Es decir, yo creo que incluso es un poco regresiva, porque el único tema... Cuando piensas en libros, el libro de Echeverría sobre arte robótico, que es un gran experto español en arte robótico, los trabajos que hizo Brea sobre New Media, sobre NetArt, yo creo que se está yendo un poco hacia atrás, como más a la cuestión de ahora hemos conseguido hacer dinero por fin con el arte robótico. Es decir, ahora hemos conseguido hacer arte con el arte digital. Y ahora el único tema es monetizar. Vamos a ver qué es lo que produce, ¿no? Pero yo ya digo, creo que de momento los resultados me parecen pobrísimos. O sea, no sé. Yo me he apuntado. Un segundo. Aleix, ¿puedes abrir un poco? Es que, tío, vuelve a estar otra vez dando el micro. No está golpeando con nada, tío. Sí, es que, mira, tienes la cremallera esta que cierra. Pero, de aquí. Ahí, eso aquí. Es metálico y cada vez que golpea con el de este, ¿sí? Ahí, ahora. Tendré que enseñar un pezón o algo al final. Enseña el pezón, tío. Enseña el pezón. Vale, ¿querías decir algo? Yo también quería aportar algo. Me he apuntado bastantes temas. Sí, casi como los resumiré y los lanzo y no sé si nos va a dar tiempo. Sí, una cosa sobre... Porque realmente Fernando ha abierto un melón, que es el tema de las criptomonedas, que explicarlo aquí ahora, dentro de mi limitado conocimiento que podría rebatir, es imposible. O sea, ya si acaso haremos otro vídeo y a lo mejor invitar a alguien que sepa y, bueno, cómo va a transformar el mundo es otra cosa, ¿no? Pero bueno, hay varias cosas. Un poco para solucionar el tema este que hablábamos del si el ayudante de Kunz y todo esto, se me ha ocurrido que solo podrían haber dos casos en el cual de repente la autoría fuese del robot, y es que que fuese un robot que tuviese inteligencia, o sea, que fuese un robot humano, básicamente, o que tuviera conciencia, o sea, que llevásemos a la singularidad y hubiese un bicho que tuviese conciencia de sí mismo, y ahí, pues, tuviese libre albedrío de empezar a hacer cosas como en la película Yo Robot, ¿no? Ahí probablemente el ente singular, en este caso, sería el autor. Y en otro caso, pues que un robot que genere obras de arte. Eso también probablemente es donde se pierde el sujeto humano, ¿no? En cualquier otro caso, bueno, no sé si es muy relevante, pero creo que en cualquier otro caso la autoría sería de un ser humano, sea anónimo o no, o sea un grupo o un colectivo, ¿no? Yo creo que hasta ahí es como yo opino sobre este detalle. Después, el tema de los NFTs y el dinero. Vamos a ver. El NFT es una
herramienta más. Ni lo defiendo, ni... O sea, no me estoy posicionando como cuál es mi opinión. Mi opinión es que los NFTs abren un melón impresionante por el soporte que conlleva. Es decir, básicamente, ahora de repente todos aquellos artistas que operaban solo en lo digital han conseguido equipararse a los tradicionales porque tienen la capacidad de autentificar y de hacer única su obra, ¿vale? Eso también abre el melón a que haya cualquier tío que tokenice un pedo, ¿no? O lo que sé. Y es tan fácil como hacer una foto en el móvil y tokenizarla, ¿no? De repente ahora ya nos hemos vuelto como o sea, hemos implementado las capacidades que tiene una red social de ser inmediato y masivo, ¿no? A lo que es el arte, ¿no? De repente, bueno, es lo que hay. ¿Por qué hay un boom tan bestia en el tema de pasta que tiene que ver con el NFT? Y creo que son por dos razones. Una, porque hay mucha gente que entró en el mundo de las criptomonedas hace muchos años y compró muy barato. Y como todavía no puede hacer un cash out de toda la pasta que tiene en el banco, se le ha salido esto y están invirtiendo en esto como podían invertir en otra cosa, pero no pueden. Es decir, ahora comprar una casa con Ethereum es complicado. Entonces hay NFTs y si se revalorizan por una cuestión de mercado, pues más pasta que habrán ganado. Bueno, ese es el móvil del por qué está explotando los NFTs, porque hay un montón de gente con un montón de pasta que no puede hacer un cash out, o sea, que no puede transformar eso en dólares sin pagar impuestos. Eso es. Lo voy a traducir para la gente que igual no entienda exactamente lo que estás diciendo. Imagínate que tú has comprado bitcoins hace 5 años, de repente has ganado 800.000 euros o 900.000 euros. Y puedes permitirte un Murakami. Y tú ahora, si tú sacas esos 800.000 euros... o sea, ese dinero que tienes en Bitcoin lo conviertes a euros y lo sacas, vas a tener que pagar una pasta de impuestos, de Hacienda y tal. Y si tú... ahora, Aleix, tú ya has tenido tu turno. Perdón. Si tú ahora tienes ese dinero, que lo tienes en Bitcoins o lo tienes en Ethereum o lo que sea, en vez de sacarlo, lo inviertes en arte que te permitan pagar en Bitcoins o Ethereum, ya tienes doble jugada, porque tienes un dinero que has ganado y que se ha revalorizado aquel dinero que tenías, has ganado un beneficio. Lo metes en arte, que en teoría, si sigue la tónica que suele seguir el arte, va a subir todavía más de precio. Igual dentro de 5 o 10 años, en vez de sacar 800.000 euros, vendes esas piezas también por bitcoins, que el bitcoin no para de subir, y vas a haber ganado dinero por dos partes. Una, porque el Bitcoin ha subido, y dos, porque ese dinero que has invertido en arte, al revalorizarse, también te da pasta. Con lo cual, en vez de sacar 800.000 euros, igual vas a sacar 2 millones o lo que sea. ¿Y esto qué es lo que ha hecho? Pues que ahora de repente mucha gente que son inversores, que tienen dinero, o que, como bien decía Aleix, tenían ese dinero ahí invertido, pero que no lo quieren sacar ahora, dicen, oye, en vez de sacarlo, lo reinvierto en arte. Conclusión, todo lo que es arte y criptoarte está subiendo como la espuma. Y yo había una cosa más a añadir. Espera, eso por un lado. Por otro lado, lo que comentas, Fernando, de la burbuja de todo esto que en cualquier momento va a estallar, es probable, pero claro, si nos paramos a verlo de una manera muy sesuda, todo lo que es el sistema capitalista es una gran burbuja que en cualquier momento puede estallar. O sea, tiene tantos visos de poder estallar el sistema tal como lo conocemos, con sus billetes físicos, como tiene visos de estallar en un momento dado todo lo que viene a ser el NFT y todas estas historias. Luego, otra reflexión que me parecía interesante al hilo de lo que comentabais, y es el hecho de que es verdad que ahora mismo está habiendo mucho movimiento de arte que tiene lugar a través de pantallas, ¿vale? Todo lo que se llama criptoarte, que en realidad no dejan de ser JPGs, GIFs, etc. Pero si nos paramos a ver la realidad actual y cómo nos estamos comunicando y cuál es el día a día de la mayor parte de la sociedad actual, nos pasamos el día con pantallas. O sea, es que un artista hoy día igual está más tiempo delante de una pantalla de un ordenador, aunque sea pintor, que pintando. Y la gente que compra ya muchas veces no van al lugar a comprar. No digo que eso esté bien o que esté mal, pero es la realidad. O sea, hay mucha gente que está comprando pues por Instagram, o yo que sé, o se van a galerías en 3D, o directamente contactan a los artistas y ven las fotos y
y les compran directamente o lo que sea. Es decir, hay mucho movimiento que se está llevando a cabo actualmente a través de pantallas, a través de la red. Con lo cual, el criptoarte es algo que nos guste o no nos guste, yo creo que cada vez va a tener más presencia. Porque la realidad es que estamos viviendo actualmente todos vidas paralelas. Una es nuestra vida diaria, cotidiana, comer, cagar, dormir, lo que sea, ver la tele. Y la otra es nuestra realidad a través de las pantallas. Cuando de repente estás, como estamos ahora mismo, comunicándonos a través de estas webcams en nuestros portátiles o nuestros ordenadores, estamos participando de una comunidad que se está comunicando a través de esto, de pantallas, de imágenes en 2 dimensiones. De todas O formas, sea, hay algo muy curioso en el propio concepto. espera, acabo ya lo último, ya para acabar de matizarlo. Respecto al tema de la autoría, no lo veo tan claro y creo que va a ser un tema que va a generar mucho más debate. Porque si bien, como decía Fernando, actualmente es la robot Sofía, o no me acuerdo cómo se llamaba, puede ser que sea un autómata, llegará un punto en que no sea así. Y hay ya muchos artistas que están trabajando con arte generativo, que consiste en crear programas que generan arte. Y esos programas son autónomos. Son, o sea, lo que van a hacer, o sea, tú no sabes qué tipo de obra va a hacer. Es decir, no tiene identidad de sí mismo, pero sí es autónomo a la hora de crear. Entonces, el debate va a ser más intenso de lo que parece ahora. Ya está, eso es lo que quería aportar. Claro, no, Yo una cosilla, 2 cosillas muy rápidas, por favor, Fernando. Sobre el tema del algoritmo, yo lo compararía al bote de pintura atado con una cuerda Sí. y que da vueltas y genera un cuadro, ¿no? En definitiva, en eso no le veo mucha diferencia. Es decir, hay un señor que programa algo que se convierte en una obra de arte que ha sido hecha de forma casi aleatoria, igual que el señor que pone un bote de pintura atado con una cuerda y lo hace girar para generar una obra pictórica tradicional, ¿no? En eso creo que más o menos, eso es lo que creo yo en ese aspecto. Y después hay una cosa sobre el tema de los NFTs y el arte digital, es que mucha gente está comprando obras por el FOMO, ¿no? El FOMO es Fear of Missing Something, miedo a perderse algo, ¿no? De alguna manera. Y están invirtiendo por ver si están comprando el próximo Picasso dentro de 2 décadas o el próximo no sé qué. Es decir, hay una parte de eso también, no es una cuestión única y exclusivamente de que compraron barato y ahora van a rentabilizar la obra, que por otro lado, prefiero que inviertan esta pasta en artistas, ¿no? Que no en otras cosas, ¿no? A mí en ese aspecto, pues en este particular sí que me parece correcto, no sé. Sí, yo creo que es realmente un tema, bueno, me parece, y creo que nos parece a todos, es un tema yo creo que apasionante. Es decir, que creo que es de esos asuntos que entran ganas de estudiarlo a fondo y de... A mí, digamos que ahora es uno de esos temas que me gustaría tener un tiempo para estudiarlo, pero estudiarlo mucho. Es decir, meterme. Y os digo que, bueno, me ha pillado justo acabando un libro sobre el tema maclugiano del medio es el mensaje y sobre la red. Estoy acabando, creo, un libro sobre, creo, porque a veces tardo un poco en terminarlos, los tengo casi acabados y luego tardo más al final o me demoro un poquito. Pero sí que he estado a punto de ampliar el libro por el tema NFT. Es decir, que de repente cuando estaba acabando surgió esto y empezó a tomar esta dimensión y dije, bueno, este es un tema, pero luego he pensado que tal vez sea necesario incluso hacer un libro entero solo sobre ello. Y es que me pareció desde el principio fascinante que el término que domina es el término criptoarte, ¿no? Cómo es la moneda. O sea, la moneda es la que da nombre al arte. La moneda es la que... Y es como si se llamara... Arte dólar. Sí. Arte dólar, ¿no? Dolarte, Sí. ¿no? Dolarte. O se llamara euroarte, ¿no? Entonces, esa idea de es la moneda y en este sentido, como tú bien habéis dicho bien los dos, el arte como sistema económico, ¿no? Como valor refugio económico, como un elemento fundamental de la economía y de la constitución de la economía y los sistemas monetarios y de los sistemas de capitalización, pero también yendo a una cosa que siempre saco a relucir es que yo confío mucho en las etimologías, ¿no? Decía
Eugeni II, no Eugenio II, lo que no es tradición es plagio y etimología es el arte de no andarse por las ramas, y a veces en las propias palabras, en las palabras está ya inscrito el problema, ¿no? La palabra cripto, de la que viene criptoarte, es una palabra que significa oculto o encubierto. Entonces a mí me parece fundamental, dice criptoarte, ¿qué significa? Arte oculto o encubierto. Sin embargo, es un arte oculto y encubierto en una época, la nuestra, que es una época, como bien has dicho, Ray, en la que no queremos que nada esté oculto ni encubierto. Nuestra época es la época de visibilizarlo todo. Es decir, tenemos que estar viéndolo todo, tenemos que estar exponiendo permanentemente nuestra vida, sea en Instagram, sea en las redes sociales en Facebook, sea compartiendo fotos, sea mandando mensajes de WhatsApp, sea mandando SMS, sea haciendo vídeos en YouTube. Es decir, hay que estar 24/7, 24 horas 7 días a la semana exponiendo nuestra vida. Y el criptoarte es una forma de ocultación y encubrimiento. ¿Ocultación o encubrimiento de qué? Porque en realidad es el arte más visible hoy. Es decir, si nosotros entramos ahora a Google Trends, a las tendencias de búsqueda de palabras, veremos que criptoarte o NFT es una palabra que ha empezado a ser buscada ahora. Es decir, que gente que nos esté escuchando, cuando escuchó tus primeros vídeos o empezó a leer noticias sobre NFT, estaría buscando lo de siempre, diría, ¿qué significa? ¿No? Es decir, que es la típica situación que digas, ¿qué cojones significa esto? Es cuando la primera vez que escuchasteis All Rights, ¿no? Y la gente diría, ¿y esto qué significa? Y te diría, no, es la derecha radical americana. O cuando empezó uno a escuchar, qué sé yo, selfie, al comienzo de los selfies, ¿no? ¿Qué es esto? Entonces, el Oxford cada año saca las palabras más usadas del año en inglés, ¿no? Pues el Not Found Token es una palabra epocal, es una palabra de la época, pero tiene que ver con lo que encubre y oculta el criptoarte. Y yo creo que lo que oculta y encubre, lo hemos dicho los tres, es un sistema de creación de una economía paralela, de un sistema económico paralelo, que en el fondo tiene que ver con la construcción de una burbuja. Como tú bien has dicho, hay burbujas permanentes, pero cada burbuja tiene su coeficiente de explosión, tiene su coeficiente de desarrollo y tiene su desarrollo. Por ejemplo, habéis visto la película, bueno, las películas sobre el broker, sobre el Yanko y sobre el tiburón, el lobo de Wall Street, ¿no? La segunda parte de Wall Street de la película, protagonizada por... Es muy mala. Muy mala, pero la segunda tiene, la primera Michael Douglas es la buena, la segunda es mala, pero en la segunda hay un momento muy bueno y es cuando le quita el dinero a su hija, que lo ha dejado en un fondo apalancado, y al novio de su hija, y lo único que le deja en el apartamento es un elemento enmarcado, como algo enmarcado. Cuando lo pilla, cuando llega y se da cuenta que le ha vaciado todo, todas las cuentas, se lo ha pulido todo, eso que tiene allí es una línea de crecimiento con un tulipán. Y eso que tiene allí es el comienzo de las burbujas económicas, que se llama la tulipomanía. Cuando en Holanda se invertía en tulipanes, en bulbos de tulipanes. Ese es el comienzo de las pirámides, de todo lo que es el sistema de la especulación. Vale, yo creo, vamos, no creo, es que hay una cosa muy cierta, tú lo has dicho, la gente invierte, por un lado, como ha dicho muy bien Alex, porque tenemos miedo a estarnos perdiendo algo y dice la gente, hostia, no vaya a ser que soy un carca y me estoy perdiendo algo y por tanto tendré la ansiedad de que tienes que entrar, no vaya a ser que haya ya movimiento económico y es una tendencia trendy, una tendencia hipster, también tengo que estar ahí, pero es porque creen que tienen una convicción errónea, que es que el arte es un valor refugio. La gente cree todavía, y en esto es una cuestión de economía del arte, que el arte y el arte contemporáneo o el arte innovador tiene un desarrollo de que genera beneficios crecientes y crecientes exponencialmente y nunca decrecientes. Pero sabemos una cosa desde hace 10 años en las subastas y en la economía del arte. El famoso tópico de que el arte contemporáneo o el arte en general es un valor refugio o que los beneficios del arte no tienen caída, es una falsedad. Un día tendremos que hacer un vídeo sobre la economía del arte y sobre las subastas y el mercado del arte. Desde la crisis económica del 2007-2008, en el mundo del arte, pero ya incluso desde 1998, en el mundo del arte, los beneficios bursátiles económicos y los beneficios crecientes del arte contemporáneo y del moderno y de la vanguardia se reducen a un número muy pequeño de artistas. Es decir, cuando alguien va, a mí, fijaros, yo en tantos años estando en el mundo del arte y asesorando a museos y a grandes colecciones, a mí cada poco me llama un coleccionista amigo o amigo de un amigo o cercano a un museo, en una reunión de un patronato me dicen, Fernando, ¿tú qué tanto sabes? Quiero invertir en arte. Y entonces me dicen, es que sé que en arte es donde la inversión se sostiene y donde da más beneficios y tal y tal. Y yo siempre tengo que decirles algo con la boca pequeña y decirle, mira una cosa, si quieres perder dinero, te voy a asesorar. Porque lo va a perder, por una razón, porque lo que inviertes en arte
la mayor parte, el tanto por ciento más elevado, son artistas cuya cotización irá siempre en descenso. Si se invierte, y lo tengo que decir con tristeza, en arte español, todas las cotizaciones del arte español desde hace 10 años van en caída. Pero en caída tan grande que si abrimos ahora, yo tengo aquí volúmenes y volúmenes de subastas que se hacen en España, hoy podemos comprar obras de todos los pintores de los 80 a 650.000 euros, 1.500, 1.200. Joder, que el precio de la pintura y del arte está por los suelos, salvo el de 4 o 5 grandes figurones. Es así de triste. ¿Por qué? Porque la idea de que invierto, y es más, yo cuando vi lo del criptoarte me acordé de una cosa en la que yo fui perito judicial. Hay una estafa piramidal que se dio en España vinculada al arte, que fue la rehostia, que trincó a 72.000 personas, que yo fui, a mí me contrataron de perito, que se llamó Arte y Naturaleza y Fórum Filatélico. Eso fue la rehostia. Lo del Fórum Filatélico. Pero eso no y tenía que ver con sellos y con con toda esa sellos, con historia. sellos, con sellos Y eso, monedas. y ¿no? monedas. Y monedas, sí. Esto con sellos y monedas, como, y era que a los ancianos y a la gente le decían, si nos das tu pensión y tal, le duplicaban la pensión o le duplicaban lo que daban, y durante un tiempo, como una pirámide de Ponzi que al principio derrama dinero sobre el inversor, sobre todo el que invierte saca beneficios, invertían su dinero en sellos y en monedas históricas. Y Arte y Naturaleza, que eran parte de esto al comienzo, abren un proyecto acojonantemente grande que era que ya no se invirtiera en sellos y monedas, sino en obras de arte. Y eso fue, buscarlo en internet, porque procesaron a todos. El propietario se llamaba Guillermo del Toro, como el director de cine, pues los llevaron a todos a la trena y los juzgaron. Guillermo falleció antes de ser juzgado y condenado a cárcel finalmente. Pero te digo una cosa, allí estaba por medio Eduardo Arroyo, allí estaba Manolo Valdés, allí estaba Bernardí Roch, Carlos Franco, toda la colla, todos los artistas españoles. Les daban un pastón por grabar, por hacer grabados, que los hacían sobre tela para meterlos en bastidor y simular que eran pintura. Es decir, que encima falsificaban, parecían originales y eran obras reproducidas. ¿Y qué es lo que sucedió? Que cuando la pirámide deja de entrar gente por la base, que es el tema Ponzi, por arriba ya no derrama el dinero, ya no pueden cobrar todo el mundo, los de arriba trincan la pasta. ¿Y qué sucedió? Oye, que se quedaron todos con sus obras de arte. Y la gente, eso fue acojonante, en el peritaje te decían, bueno, tengo un montón de obras que son mías, que eran las que tenían titularizadas, vinculadas a sus cuentas, venderé y me han garantizado, les garantizaban beneficios del 22 y del 30%, permanente. Y cuando fueron al mercado con sus grabaditos, les dijeron, señores, esto para iniciar la chimenea. Es decir, métanlos en la chimenea, que va a dar más beneficio encendiendo la lumbre, encendiendo la chimenea, que vendiéndolos en el mercado. Tenían el valor del papel, o sea, no tenían ningún valor, no podían ser vendidos, era un arte multiplicado sin apenas valor. Y yo no digo que vaya a suceder ahora, pero sí te digo una cosa, se está viendo, y creo que es así, que el sistema es cómo crear, porque lo has dicho tú, Ray, el tema es la cuestión de la tributación y de los impuestos. Es de lo mismo que lo de Andorra, vámonos a un sitio donde podamos tributar menos. Es decir, que hay otro componente que es en qué medida nos queremos sustraer de la economía general para no tributar o para escapar de unos sistemas de tributación que nos parecen abusivos o que no nos lo parecen. Pero tiene que ver con una falta de confianza en los beneficios públicos de la tributación de Hacienda General, porque en el fondo es un mecanismo, no digo del neoliberalismo, sino ya del sálvese quien pueda, porque el muy rico dirá, hostia, yo voy a sacar mi dinero del sistema de la economía, del dólar, del euro, de las monedas, digamos, estatales, o de lo que es la economía general organizada a partir de los bancos centrales y los bancos europeos y del gobierno bancario mundial, voy a irme a esto del criptoarte, voy a ir al Bitcoin, no, voy a sacar el dinero de ahí lo tengo apalancado, no lo puedo, digamos, volver a sacar en un cierto tiempo, y dentro de eso hay, dentro del Bitcoin, hay como otra especie de burbuja dentro del propio Bitcoin que es, como tú bien has dicho, por un lado tengo Bitcoin y luego tengo obras de criptoarte dentro de la lógica de una moneda fuera del sistema de monedas. Bueno, amigos míos, que lo que está claro es que las grandes bancas y los sistemas bancarios internacionales les meterán mano a todo esto. ¿Os imagináis que si el sistema es que todos nos podemos salir del euro, del dólar y de la tributación, no lo hará mañana todo el mundo? Porque mañana diría uno, yo no, porque tengo un jodido sentido marxista y al final gilipollesco seguramente de que creo que hay que pagar y sostener el servicio público, la educación pública, la sanidad pública, etcétera, etcétera, y creo que tributar
es fundamental y así me tiro todo el rato tributando y pagando por lo que hago, pero como no soy un defraudador y además odio a la gente que hace exhibición pública de su actividad defraudadora, pero te diré una cosa, creo que hay un momento en el que habrá gente que dirá, bueno, pues si a mí me garantizan que comprando Bitcoin y comprando criptoarte sacaré beneficios, porque ahora es atractivo para mucha gente que digan, hostia, allí me garantizan beneficios, tengo una obra de arte, soy súper guay, puedo ir y decir a mis colegas que tengo arte Bitcoin, Bitcoins, Ethereum, criptoarte, soy propietario, he hecho circular una obra de Banksy que se quemó, o sea, todo es un rollo súper glamuroso y encima no pago impuestos y saco una parte de mi dinero, pero habrá que decir, yo estoy convencido que este campo, mira, hay una cosa cierta, la confluencia entre sistemas neoliberales, antiestatales, y la gubernamentalidad que recapitaliza y recaptura los dineros que se intentan evadir es un combate perpetuo. Es decir, que igual que hay paraísos fiscales, ahora podemos decir que el Bitcoin y el criptoarte es un sistema de encubrimiento económico. Lo que oculta son sistemas de evasión económica y de ocultamiento económico. Es decir, ¿por qué se habla solo en torno al NFT y al criptoarte y a todo esto y a la robótica de dinero? Porque el tema central es el dinero. Es decir, ¿qué está pasando con el dinero? Una pregunta, ¿no crees que eso es algo que es extensible al arte contemporáneo, al arte ni siquiera contemporáneo, al arte en general? Quiero decir que la mayor parte de las veces hablamos de arte y la conexión con el dinero está ahí siempre. O sea, ¿cuánto se ha Claro. pagado por una pieza clásica de no sé quién? ¿Cuánto vale un Porque, Picasso? ¿Cuánto claro, o sea, pero no, no ¿y por qué la gente gasta tantos millones en arte? ¿Realmente es porque les encanta el arte? no, ¿O es no, porque tienen un dinero que lo quieren meter ahí para blanquear? no, no, Quiero decir, al ¿y qué final... más da? no solo No, no. no solo para blanquear, sino por Solo lo ejemplo, digo porque... Quiero decir que no es algo nuevo. no, no, Quiero no, decir no. que... Fíjate, por ejemplo, el mecanismo tan perverso de ciertas fortunas, cómo actúan con el arte. Durante años, como sabéis, se compraban obras en las subastas, en los 80, por ejemplo, el libro de Haden Guess, Al Natural, la historia de las subastas en los 80-90, fueron los años de la Van Goghmanía, fueron cuando Van Gogh se inventa su cotización, la cotización de Van Gogh se inventa en los 80. Entonces sube la cotización de Van Gogh porque el dinero japonés de la época del Japón tecnológico, del primer Japón tecnológico, cuando Japón era la gran locomotora tecnológica que luego colapsó, pues ese primer Japón, como tenían tal cantidad de excedentes de beneficios económicos, decidieron buscar dónde invertir. ¿Y qué hicieron? Pues se dieron cuenta de que el arte era un lugar para lavar dinero y meter dinero y escapar también de las tributaciones. Bueno, allí compraban, yo lo he visto, si es que yo estaba en esas subastas, se compraban obras y se llevaban directamente a grandes bancos y se metían en cajas y en depósitos. Y, por ejemplo, hay obras que fueron directamente de la subasta a estar durante años metidas en bancos, en cajas, cámaras acorazadas y ni siquiera expuestas. Pero de repente se dieron cuenta de que eso era una chorrada tener ahí el arte así estabulado, porque no generaban ningún beneficio, salvo que tenían ahí un dinero colocado en esos activos que algún día los podían volver a sacar, y durante años hubo, por ejemplo, el postimpresionismo, Warhol, ciertos artistas no han dejado de crecer su cotización. Picasso, por ejemplo, no ha dejado de crecer su cotización. Eso es una especie de dinero garantizado. Pero se dieron cuenta de que había otra cosa más beneficiosa, que era tener una colección, invertir en arte y luego donar tus obras o tu colección a un museo, ser board, patrono del museo, quedar como un filántropo, porque ya entonces eras de puta madre, porque ya ese es el valor máximo, que eso no lo va a conseguir de momento el NFT, que es el reconocimiento social de que eres un filántropo. Porque tú has hecho ya el gran gesto, que es coleccionar arte y donarlo a la sociedad para que la sociedad lo vea. Y eso lo que hace es que cuando tú donas ese dinero, en muchos países supone exenciones fiscales, que tú no pagas impuestos por las cantidades de obras que están peritadas y te dicen, tú has donado 142 millones de dólares al Metropolitan Museum. Vale, pues en los impuestos se te retira de tus sociedades. Con lo cual, grandes... Lavado de dinero. Claro. No solo lavado de dinero, sino, por ejemplo, cuando se hizo el Museo Louis Vuitton en París, hubo una cosa que dijeron, señores, el museo, cuando lo presentó el presidente francés, dijo, gracias a Louis Vuitton tenemos el gran museo, el edificio de Getty, no sé qué, no sé cuánto, la sociedad tendrá que estarte agradecido. Y salió un artículo que dijo, perdón, ¿cuánto dinero ha dejado de tributar este señor haciendo su museo? ¿Cuánto dinero ha lavado y ha colocado aquí? Todo el dinero que él
se ha quitado de pagar impuestos y encima le tenemos que colgar medallas y reconocer como un filántropo de puta madre para la humanidad, es dinero que ha dejado de ir al dinero estatal, porque si hubiese tributado lo que tenía que pagar, podríamos haber comprado con ese dinero obras para los museos, pero también financiar la sanidad, financiar la educación, financiar las carreteras, etcétera, etcétera. Y yo sí te digo una cosa hoy, yo estoy bastante harto de esos millonarios, megamillonarios, que se convierten en figuras súper referenciales, pero que son auténticos ladrones. Pero yo sí quiero creer, y en el fondo esa es mi utopía de chorra y de tonto, que el arte no se reduce solamente al valor económico y que hay una cantidad enorme de componentes estéticos y de relaciones afectivos, apasionadas, intelectuales y de todo tipo y cognitivas que tienen que ver con el arte que no se reducen a su capitalización. En el sentido que, por ejemplo, tú que has hecho ahora el vídeo sobre sobre el land art, hay muchas obras que se sustraen a la posibilidad de ser compradas y a ser adquiridas. Lo épico y lo grande que hubo al principio en el performance era lo difícil, cómo se sustraía en cierto sentido al ser capitalizado. Es decir, que yo creo que hay una dinámica de arte que, mira, yo la semana que viene tengo que ir a dar una conferencia a León sobre una galería alucinante que hubo allí que se llamaba Tráfico de Arte, que era una galería que expuso artistas jóvenes de León a Valcárcel Medina en los 90, cuando casi nadie le prestaba atención. No vendió ni una escoba. El tipo hasta montó un apeadero que se llamaba Centro de Land Art y Actividades en el Territorio, en un apeadero del tren, en un apeadero que no paraban los trenes, y creó allí piezas de Land Art en medio de León. Y es un tío que hoy vive en un vagón de tren, y te lo digo, yo cuando veo a esa gente que ha hecho ese tipo de trabajos, yo creo que todos buscamos a veces artistas que nos demuestran que el arte no es solo la economía, que el arte no es solamente el dinero, porque al final los artistas que nos apasionan y que a veces nos hacen pensar que hay otro mundo, son artistas que han dicho, no todo es la pasta, chico. Yo, como sabes, para mí el centro en mi vida es la pasta, que es lo que me cierra el paso a la conversación, pero yo sí creo que, por ejemplo, un Boyce, su obra valía dinero y hoy vale mucho dinero, pero durante su vida Boyce no trabajó solo por dinero, sino que hizo muchas piezas, Joseph Boyce, que tenían que ver con otras cosas. Entonces, Hombre, yo pero creo que presupones, perdona que te corte, Fernando, pero presupones que, o sea, a ninguno a los que nos dedicamos al arte nos han puesto una pistola en la sien y, o sea, yo muchas veces, yo dibujé cómics hace muchos años y en alguna presentación del cómic que había hecho me preguntan, bueno, ¿y usted por qué dibuja cómics? Yo le decía, pues muy fácil, por el dinero y por las tías. Si es que uno sabe clarísimamente que cuando se pone a hacer cómics le llueve el dinero y le llueven las tías, porque es súper guay. No, al contrario, porque claro, presupones que la economía es importante en tanto en cuanto nos permite subsistir y continuar haciendo nuestro trabajo. Y otra cosa es supeditar absolutamente todo lo que hacemos a simplemente tener... O sea, no creo... Habrá muy pocos artistas, y a algunos se les ve mucho el plumero, los que quieren... me sale en catalán, tío. Ahogar a la vaca, ¿no? De alguna forma. Y otra cosa, o sea, ordeñar a la vaca hasta que no quede nada. sí. Pero muchos, la mayoría, me gustaría creer que no, que los que buscan el dinero es precisamente para perpetuar y hacer obras mejores o tener más herramientas. Alex, totalmente de acuerdo contigo. Yo, en todo lo que he tratado a artistas, que he tratado a muchos, lo que más me admiraba es que, pero incluso artistas muy conocidos y con mucha trayectoria, es que solamente buscaban conseguir el dinero para seguir trabajando en cuestiones artísticas. Es decir, que lo que más me fascinaba era ver que no era gente que agarrara y dijera, es que, yo qué sé, Utray, Nacho Criado, Sinaga, los artistas, Concha Jerez, todo lo que han ganado lo han metido en hacer más piezas. O sea, y a veces decía, joder, qué cosa tan alucinante. O sea, lo más hermoso cuando ves y dices, pero no porque sean unos románticos, unos quiméricos, unos primaveras, no, es porque para ellos lo que hay que buscar es, sí, como buscamos todos, joder, la subsistencia, que si tenemos familia, nuestros hijos coman, etcétera, etcétera. Lo cual, yo digo una cosa, todos tenemos que tener una parte pragmática, ¿eh? Y yo creo que habrá gente que nos escuche que piense que a lo mejor vamos de idealistas. Yo tengo una parte súper pragmática en mi forma de trabajar. Es decir, después de tantos años, yo, si fuera solamente
sublime, sería una mentira. Es decir, hago cantidad de trabajos que son absolutamente pragmáticos, vinculados a la generación de recursos, a buscar beneficios económicos, etcétera, etcétera. Y que he sido un buscavidas y un buscador de beneficios económicos que tuvieran que ver con mi trabajo, manteniéndome siempre en mi línea de trabajo, en las cosas que a mí me interesan, sí, tratando de traicionarme lo menos posible. Pero también tiene una cosa, me he equivocado, pero mogollón de veces. Y me he tenido que traicionar y darme cuenta de las cagadas que metía. Es decir, la persona que más errores tal vez haya cometido en cuestiones intelectuales, de las que conozco, soy yo mismo. ¿Por qué? Porque he hecho muchas cosas que una vez, cuando las hacía, me daba cuenta de que estaban mal hechas y que ni siquiera debería haberme metido. Pero a los artistas en general, conozco muy pocos cuyo objetivo sea solo obtener dinero, esa cosa de dinero. Pero sí creo que ahora el discurso en torno al NFT, a lo robótico, a no sé qué, es como dinero. Es más, creo que cuando uno, es más, decía Sarah Thornton, que ella hacía crítica de galerías y de subastas, de tema de economía del arte, y escribió un artículo muy bueno en el New York Times hace tiempo que dijo que no volvería a escribir más sobre subastas y sobre precio del arte, porque llevaba a la gente al equívoco de que el arte todo fuera cuestión del escándalo de los precios. A mí es una cosa que me pone nervioso. La gente, hablas con ellos y te dicen, ¿pero cómo pueden pagar tanto por esta cosa? Digo, joder, como hay gente que va y se gasta Un segundo, en un Ferrari, o sea, el gasto ese. Por otro lado, una cosa que sí creo que es llamativa y que también hace poco salía en un documental, es que la mayor parte de la gente que está metida en la industria de los medios de comunicación y de las redes sociales y de la tecnología contemporánea, está invirtiendo más que en lo desmaterializado del Bitcoin y del Ethereum y del criptoarte, y eso es un signo también de la época, están invirtiendo en tierras, ¿no? Y que hoy en día... En Decentraland. No, claro. Y hoy en día una de las cosas que más se está haciendo es bienes raíces, ¿no? Por ejemplo, Jeff Bezos han comprado, bueno, salía en un documental que vi recientemente, que han comprado extensiones de terreno en Estados Unidos gigantescas. Es decir, que tienen actualmente y posesiones. Es decir, ahora pensad que la gente de Silicon Valley tiene dos lógicas. Una, que sus hijos y su familia no tengan redes sociales. Es, coño, el gato. Tío. El gato. Pero que es un recién nacido, tío, tiene 2 días. Y es que mis hijos se tienen que ir a dormir ya. Sí. Y lo estamos amamantando porque la madre. Pues no sé por qué, tío, pero ha matado ya 4, tío. Los chafa, los de huella, Y estamos ahí así, tío, toda la noche. O sea, toda la noche con el biberoncito, durmiendo con el bebé al lado de mi cabeza. Eso es una performance, tío. Lo demás son tonterías. Ya. Oye, yo os voy a tener que dejar. Si yo solo quería decir una cosa, Fernando, nada más. Vale. ¿Es un gato salvaje de la calle? No, es un gato. Luego, mi hijo no podía tener una pareja de gatos Sphinx, ¿sabes? Como los que tiene Antonio también. Sí. De estos que no tienen pelo. Sí. Y me los ha dado. Yo ya tenía una y tengo ahora 2 hembras, las 2 embarazadas, una que está a punto de parir, la otra que ha parido 5, de los cuales 4 han muerto y solo queda este. Y es como, tiene que vivir ya por mis huevos. O sea, no voy a dejar que... Pero no será por el Espíritu Santo, ¿no? Si tienes 2 por el hembras, Espíritu Santo, por mi ahí, espíritu ¿no? franciscano. Este gato voy a intentar que viva como sea, tío. Aunque me tenga que pasar toda la noche ahí dándole biberón y todo el rollo, tío. El gran criador de Sphinx del país era Juan Hidalgo, el artista. Se dedicaba a criar Sphinx y los vendía. Y tiene lo que hay que hacer para vivir de... No. Y fíjate, Juan Hidalgo, que era el artista del tema Fluxus, más, digamos así, famoso de su contexto, él y su marido, Carlos Astiárraga, tenían que vivir de vender Sphinx, porque los Sphinx valen una pasta. No me había dado cuenta. No me había dado valen cuenta. Un pastizal. Sí, ya lo sé. Pero ya no es ni por pasta. O sea, me da igual, tío. Es ya por amor, por el decir, no quiero. O sea, es que me niego, tío. Se están muriendo todos, tío. O sea, y aunque me siento mal, porque por otro lado lo estoy separando de la madre. Y eso me genera unos conflictos de la hostia. Pero digo, si lo dejo con la madre, mañana estará muerto casi seguro.
Di la verdad, Ray, estás haciendo una granja ilegal de cría y venta de gatos Sphinx, Ray el tío. franciscano. Di la verdad, hombre. Tío, que yo no he buscado esto. La verdad, o sea, no os imagináis lo que es limpiar mierda de 3 gatos Sphinx, tío. Además, estos gatos son como marcianos, tío. No, o sea, no cagan como los gatos normales. Oye, una cosa, pero tú sabes que... Entre las garrapatas, No, las arañas, Bueno, pero en los realidad, gatos Sphinx. pero en realidad, ¿no te extraña que nos hagan el meme cantando en el convento desde que nos han hecho? Porque entre la barba que te estás dejando, la capucha, el traje... Tiene hasta los cordones, Los tío. cordones franciscanos. Y luego Francisco de Asís, que estaba todo el día con los animales, con los peces. O sea, eres un franciscano. Bueno, una cosa, los ateos somos bienvenidos en tu convento. Todos bienvenidos. Yo os alabo y os bendigo. Bueno, además, parece que se acerca tu cumple. ¿Eh? Se acerca tu cumple. Es el 11, o sea, hacemos la maratón el día 10. Va a ser como mi preámbulo a lo que viene a ser mi cumpleaños. Perfecto. O sea, el sábado estaré por toda la tarde, que voy a estar aquí sentado en la silla. Ya decía al principio del vídeo que me voy a poner un flotador o algo para las almorranas, tío, que tengo ya una que está ahí que revienta. Y va a ser ahí, pues venga, 6 horas non-stop. Pues vaya profesión te has buscado, la de youtuber para las almorranas, tío. Es lo mejor que hay. Tengo que hacer más vídeos de Lantart, tío, y estar todo el día ahí en el campo, que es lo que me gusta a mí, tío. Y estar ahí, dale que te pego. Oye, Alex, Ray, pues un saludo, un beso, cuidaros. Un fuerte Igualmente. abrazo. Nada, la gente que estáis ahí, muchísimas gracias pues eso, por acompañarnos una vez más. No olvidéis, no sé, igual hay algún vídeo más antes del 10, pero el sábado 10 de abril, gran maratón del arte, donde espero que Aleix también esté por ahí. Por supuesto con Fernando Castro, que ya tenemos apalabrado un debate y más Fernando cosas. tiene como 24 horas de maratón, ¿o no? Bueno, Tiene- Fernando, vamos a es tener una que controlar parrilla el en tema sí mismo. timing. Vamos a tener Es que una controlar el parrilla tema en sí timing. mismo. Bueno, lo que quiero saber es si va a aparecer sistemas, porque Sí, pero ya Es intentaré que que no grande. coincidáis, para que no tengáis trifulcas, sino que no A mí llegue, me gustaría también. que porque, no llegue la hostia, sangre al río. Pero bueno, ya veremos, a ver. tenemos que coincidir con sistemas, a ver si ahora nos vamos a evitar ahí la... ¿Sí? ¿Quieres? Vale, pues oye, pues yo por mí perfecto. Yo me apunto. Además, mi idea en la maratón va a ser que yo voy a dar a toda la gente que he entrevistado o que ha participado con el canal el código para que entren cuando les dé la gana. Es decir, igual estar hablando Rafael López Borrego y de repente entra Aleix y dice, oye, pues yo opino esto, plan. Pero eso sí, entradas de hola, ¿qué tal? Pum pum y fuera, porque si no va a ser esto un cachondeo. ¿Has Pero- pensado en tokenizar el código o no? ¿En qué? ¿Has pensado en tokenizar el código o no? Eso es lo siguiente, eso es lo siguiente. Pero sobre todo ten cuidado, porque si das el código, hay algunos que estarán o estaremos todo el rato. O sea, a lo mejor... No, pero va a haber, voy a tener que hacer muy de poli malo. O sea, va a tener que ser como de 6 a 6 y media. A las 6 y media yo cortaré. O sea, será como con mucho cariño, adiós, un abrazo, pum, y entra el siguiente, porque hay un montón de invitados. O sea, va en bloques de media hora y va a haber un montón de personas que participarán. ¿Por qué no propones la cosa en plan servicios litúrgicos? Qué rico eres, Fernando. Yo también te quiero. Hostias como panes, tío. Es lo que tienes que dar. Por ejemplo, el Ángelus, por ejemplo, en función de las horas, las 12, el Ángelus. Luego, una parte de confesionario, que esa es buena. Pero vamos. Si Confesionario. tenemos aquí más representación religiosa que en este chat, si tenemos a Don Francisco de Asís y a Buda, o sea, es que están todos. O sea. Oye, Venga, va, tienes que nos vemos defenderte, muy tío. pronto. Muchas gracias a toda la gente que estáis ahí. Gracias a todos por todos esos superchats, toda la gente que se ha unido al canal. Y nada, nos vemos el sábado si no nos vemos antes. Un beso.